a esta su casa, la casa de Israel Yará. Le vamos a agradecer que nos acompañen para dar comienzo a este servicio. Vamos a ponernos en pie. A los hermanos que nos están viendo a través de las redes, sean todos bienvenidos. Qué bueno que están aquí con nosotros, todos unidos, todos como una gran familia, todos como buenos hermanos, ¿verdad? Así que vamos a ponernos ante la presencia, vamos a ponernos en disposición para que el eterno Padre se haga presente en este lugar, para que podamos con gozo y alegría recibir su palabra, sus enseñanzas, y que Él se pueda también disfrutar y sentir pláceme, ¿verdad? Sentirse a placer, entronarse en su lugar, en este recinto que Él ha dispuesto para nosotros y que hemos separado para honrarle y para presentarle nuestros respetos, ¿verdad? Nuestra adoración, todo nuestro ser. Vamos a entregar toda nuestra mente, todo nuestro corazón, para que así Él se pueda honrar y recibir de nosotros lo mejor, ¿verdad? La oración. Bendito eres tú, oh Señor nuestro, eterno Rey, soberano del universo, Padre amado, Padre bueno, Abba Kadosh, Padre de Abraham, Isaac y Jacob, Yahweh. Mi alma te alaba y te bendice y te doy las gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, que es la que nos instruye, la que nos guía, la que nos llena de paz, de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu perdón. En este día, Padre, gracias por la vida, por la trayectoria de vida, por las memorias, los recuerdos, por todas las experiencias que nos han permitido llegar hasta aquí. Gracias porque nos has permitido llegar ante tu presencia. Padre, nos disponemos a celebrar como es debido tu Shabbat Santo. Nos disponemos a sentarnos a escuchar tu palabra, a recibir tus instrucciones. Sé tú en este lugar. Te pedimos humildemente, Padre, si hemos hallado gracia delante de tus ojos, que no tengas en cuenta nuestros pecados. Padre, dirige el camino de todas aquellas personas que se disponen a llegar a este lugar. Padre, que en este día podamos recibir tu palabra, tus enseñanzas, y podamos salir de aquí con gozo, con alegría, llenos de tu amor. Que sea tu Shekinah en este lugar, que tú te puedas manifestar, que tú te puedas revelar delante de nosotros. Nosotros simplemente nos disponemos a presentarnos conforme a tu voluntad, a tu infinita misericordia. Que no tengas en cuenta nuestros pecados, sino que conforme a tu infinita misericordia nos puedas recibir, que nos puedas acercar a tu trono de honor, Padre. Nos presentamos por los méritos y en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua el Mesías. Amén. Aleluya. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al tres veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al tres veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él, como Él. En el cielo está su trono, la tierra es el estrado de tus pies.
Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Día y noche siempre cantaré, día y noche siempre cantaré. Santo, Santo, eres santo, Santo, día y noche siempre cantaré, día y noche siempre cantaré. Santo, 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 Santo. mi voz llena tu trono de mi adoración, y al subir llenas el templo de gloria. Mi voz llena tu trono de mi adoración, y al subir llenas el templo de gloria. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Noche siempre cantaré, día y noche siempre cantaré. Santo, Santo, eres santo, Santo, día y noche siempre cantaré, día y noche siempre cantaré. Santo, Santo, Santo. mi Dios, llena tu trono de mi adoración, y al subir llenas el templo de gloria. Mi voz llena tu trono de mi adoración, y al subir llenas el templo de gloria. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá?
siempre cantaré, día y noche siempre cantaré. Santo, Santo, Santo. Mi voz llena tu trono de mi adoración, y al subir llenas el templo de gloria. Mi voz llena tu trono de mi adoración, y al subir llenas el templo de gloria. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Aleluya, aleluya. Santo, santo, santo es su nombre. Santo es su nombre. Adoramos su palabra. Adoramos, Señor, tu nombre y exaltamos tu santo nombre. Señor, hemos venido para adorarte, para exaltarte, porque solo tú eres nuestro Rey. Y no hay otro Dios fuera de ti, Padre amado. Te alabamos, Señor, y deseamos que nuestras alabanzas lleguen a tu trono, lleguen delante de tu presencia. Y ahora, Señor, haremos nuestra proclamación de fe. Señor, y iremos en el Shema. Amén. Aleluya. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Yeshua HaMashiach Adon. Oye Israel, Adonai tu Elohim, Adonai uno es. Llamarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu boca y sobre tu corazón. Las enseñarás y repetirás a tus hijos. Hablarás de ella andando por el camino, al sentarte a la mesa, al levantarte y al acostarte. Las llevarás como señal en tu mano y como frontales en medio de tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que recuerdes de amar y temer y escuchar la voz de Jehová tu Elohim. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito eres Elohim eterno, que nos has santificado por medio de tu Torah, y con ella nos encomiendas a hacer asamblea cada Shabbat, a separar este día para santificarlo y reunirnos, Señor, para honrar tu nombre. Con todo nuestro anhelo y todo nuestro corazón y nuestro deleite hemos llegado hasta aquí a la congregación, Padre, para encontrarnos contigo, con nuestros hermanos en la fe, y para que juntos, como una comunidad de fe, levantemos tu nombre en alto y que aprendamos acerca de tu palabra y sepamos, Señor, cuál es tu voluntad para hacerla donde quiera que vayamos. Padre, considera que nosotros estamos viniendo de las naciones, que hemos heredado mentiras de nuestros padres y que todavía estamos, Señor, haciendo lo posible por agradarte y conocer las cosas, los pequeños detalles que te agradan, Padre. Considéranos, Señor, y no nos pagues según nuestra maldad, sino conforme a tu misericordia. Oramos por Jerusalén, por Israel, por sus murallas, sus puertas y sus habitantes, aquellos que tienen el testimonio de Yeshua y guardan tus mandamientos. Adonai, no queremos cambiar tus planes, solo queremos que tengas misericordia y compasión de ellos, asimismo de nosotros a la distancia, Padre,
Y que en tiempos, Padre, en que se levantan guerras y rumores de guerra, Padre, nuestro corazón esté confiado en ti, que nuestra alma, Padre, pueda descansar en ti y saber que tú tendrás cuidado de aquellos que te honran, que te buscan y que viven para ti, Padre. Así queremos hacer, Padre. Por favor, te pedimos que pronto envíes a Yeshua, nuestro Mesías, para que reine desde Jerusalén y tu justicia sea la justicia de todos los hombres y así haya shalom en la tierra, Padre. Queremos que eso sea pronto y en nuestros días, Padre. Te adoramos, mi Rey, y te damos gracias por los méritos y en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom, familia. Bienvenidos a Casa de Israel Yará. Bienvenidos a su casa, a ustedes que están aquí y a los que nos ven a la distancia. Le invito a que salude a alguien que no haya venido con usted en el carro y que le recuerde que está llegando a la casa de la familia. Aleluya. Y regocíjese mientras nos elevamos delante del Eterno. Aleluya. Gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Canto con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Canto con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Canto con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Vengo a tu presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es el gran Dios. Tu presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es el Rey. Con gozo, pueblo. Julenarele Adonai, Nariale Surishenu. Julenarele Adonai, Nariale Surishenu. Julenarele Adonai. Surishenu, Lechulinarele Adonai, Ariana Surishenu, Nefalma Pana Betodan, Ismigo Narialo, y el Gadol Adonai. Nefalma Pana Betodan, Ismigo Narialo, y el Gadol Adonai. Eso. En sus manos hoy están, las montañas son de Él. El cielo en sus manos hoy están, las montañas son de Él. Suyo es el mar, Él lo hizo, con sus manos lo creó. Suyo es el mar, Él lo hizo, con sus manos lo creó. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es el gran. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es el Rey. Canto la Adonai. A sus pies, adoramos al Creador. Nos postramos a sus pies, adoramos al Creador. Nos postramos a sus pies, adoramos al Creador. Nos postramos a sus pies, adoramos al Creador. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es el gran Dios. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es el Rey.
Respira un arialo y el Gadol Adonai. Gadol Adonai. Sí, Adonai es el rey. Gadol Adonai. Sí, el Gadol Adonai. Aleluya. Aleluya. Vamos a adorar al Señor. Vamos a continuar alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Amén. No se me desanime, siga alegrándose. Los que quieren bailar también pueden bailar. No se sientan tímidos, no se sientan cortos. Amén. Baruch Adonai. Aleluya. ¡Eso! Vamos todo el mundo con esas palmitas. Aleluya. Diciendo. Baruch Adonai, Elohim de Israel. Adonai, santo es el Señor. Baruch Adonai, Elohim de Israel. Adonai, santo es el Señor. Minjam Olam, Baja Olam, alaba su nombre, por siempre será. Minjam Olam, Baja Olam, santo es el Señor, el Dios de Israel. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. E Israel dirá Baruch Adonai, Elohim de Israel. Adonai, santo es el Señor. Baruch Adonai, Elohim de Israel. Adonai, santo es el Señor. Minja Olam, Baja Olam, alaba su nombre, por siempre será. Minja Olam, Baja Olam, santo es el Señor, el Dios de Israel. ¡Todo el mundo! ¡Hey! Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. E Israel dirá. Eso, vamos. Que se oiga la alegría en el pueblo. Bendito sea su nombre. Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya. El poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya. Nuestro escudo es el Shaddai, vencedores en el Mesías, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, el Gibor poderoso Dios, Adonai Nisi nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es, Adonai Jireh mi proveedor, el Shaddai. Cuando el grito de Dios resuena, la
victoria tenemos ya. El poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai, vencedores en el Mesías, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo honor. ¿Quién es? Yeshua HaMashiach, el Gibor poderoso Dios. Adonai Nisi, nuestro estandarte, mi salvación, la roca, el Mesías, justicia es. Adonai Jireh, mi proveedor, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Lo alaban, Israel dirá amén, y todos cantan aleluya, Israel dirá amén, y las naciones lo alaban, Israel dirá amén, y todos cantan aleluya, Israel dirá amén. Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, santo es el Señor. Santo es el Señor. Aleluya. Bien poderoso. Agradable alabar al Señor con gozo, con alegría. Los muchachos están bien animados, están todos animados hoy. Hemos recuperado 2 piezas importantes este grupo y estamos contentos de recibirles y tenerles de vuelta con bendiciones. Amén. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado.
estar en la casa de Dios. Y dice así la palabra del Eterno en Isaías 26, del 1 al 3. Escuche bien, pueblo del Señor. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Elohim por muros y ante muros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Alguien puede repetir eso conmigo? Abrid las puertas y entrará gente justa, guardadora de verdades. Mira lo que dice el versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti. ¿Habían visto el contexto de ese versículo? Se lo voy a repetir y anótelo para que todos los días cuando usted ore esta palabra sobre esta casa y sobre su casa. Dice, en aquel día cantarán, Isaías 26, del 1 al 3. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. ¿Cuál es el cántico? Dice, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Elohim por muros y ante muro. Abrid las puertas y entrará gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aleluya, gracias Señor. Gracias mi Rey. Desde el amanecer por la eternidad, a través de los tiempos y al atardecer, no me has dejado. En cada respirar o al expirar, cada lucha mental y al vencer,
consumidor. Me consume tu grandeza, me consume tu amor, me consume tu palabra como fuego consumidor. Me consume tu grandeza, me consume tu amor, me consume tu palabra que es fuego consumidor. Me consume tu grandeza, me consume tu amor, me consume tu palabra como fuego consumidor. Yahweh, Yahweh, estás aquí. Tú eres fiel. Yahweh, el mismo por siempre. Amén. Yahweh, estás aquí. Tú eres fiel. Yahweh, el mismo por siempre. Tú estás aquí. El mismo por siempre. Porque tú eres mi Elohim eterno. Tú, Jehová, eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque tú has hecho grandes maravillas. Porque tus consejos son antiguos, pero son verdad y son firmeza. Porque convertiste la ciudad en montón y la ciudad fortificada en ruinas, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad y nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, y temerá la ciudad de gente robusta. Porque tú, oh mi rey, fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, contra el calor, contra el ímpetu de los vientos. Tú has sido el refugio y has sido un muro. Por lo tanto, a ti, mi rey, te exaltamos. Y reconocemos, mi rey, que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Que tú reinas en este lugar, pero también en nuestros corazones. Que tú, Señor amado, reinas en cada vida, en cada hogar que ha confesado con su boca que tú, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, es su Elohim. Y que Yeshua, tu Hijo amado, es nuestro Adón, nuestro Señor, aquel que nos ha traído de vuelta a ti, que hizo un camino para que nosotros, que no éramos pueblo, pudiésemos volver a casa. Gracias te damos en este Shabbat. Llévate tú, mi rey, la honra, la gloria, la exaltación. Obra como solo tú sabes hacerlo, por senderos misteriosos, y obra en cada corazón, en cada mente, todo aquel que está expuesto, Señor, a estas alabanzas, a la palabra. Tu palabra es vida, tu palabra aún es viva y eficaz, y en el nombre de Yeshua todavía hay poder. Y en el nombre de Él es que nos presentamos delante de ti. Y te damos gracias en este Shabbat. Gracias, oh Eterno, porque nos cuidaste durante la semana. Gracias, Señor, porque hasta aquí hoy hemos podido regresar. Gracias, Padre, porque has hecho provisión, no solo de alimentos, sino para poder llegar hasta este lugar. Gracias porque tu provisión, en adición a la física, también ha sido a esa paz que muchos están buscando y necesitando. Tú la has dado, Señor. Tú has traído tranquilidad, has traído sueño al que no podía dormir, has traído alivio a los huesos, Señor, que han estado dolidos, quebrantados. Padre Santo, has renovado las fuerzas de aquellos que sus rodillas se habían cansado. Gracias por todo eso y mucho más. Exaltamos tu nombre en este lugar y te pedimos, Eterno,
que continúes obrando en cada uno de nosotros hasta que puedas cumplir tu perfecta voluntad. En el nombre y por los méritos de Yeshua te damos gracias. Amén, 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 amén. Shabbat shalom. No sabía que me tocaba a mí la. Bueno, le voy a pedir por favor que me acompañen una vez más. Vamos a dar gracias al Eterno porque Él ha hecho provisión para todo. Bendito eres tú, Señor Dios, creador del cielo y de la tierra. Yo te doy gracias, mi Rey, porque tú eres un Dios fiel, bondadoso, misericordioso. Porque, Señor, tú nos has permitido llegar hasta aquí, hasta este día, hasta esta hora. Yo te doy gracias, mi Rey. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por toda la ayuda, Señor, que tú nos has brindado, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, has suplido cada una de nuestras necesidades. Padre, yo te pido, mi Rey, que si hay alguien en necesidad, Señor, toca nuestros corazones. Permítenos ser tu mano, la extensión tuya, Señor, para bendecir a aquel que necesita, Padre. Te pedimos, Eterno, que nos des la sabiduría y la inteligencia para administrar lo que tú pones en nuestra mano. Y así, Señor, darle buen uso, Señor, y poder llevar tu palabra, Señor, a todo aquel que ha sido, Señor, guiado y llevado por tu Espíritu, Señor, para conocerte, Padre. Te pedimos, Eterno, que nos permitas en tu inmensa misericordia, por los méritos de Yeshua. Amén. Los niños. Yeah. Los hermanos juntos, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad, en unidad. La, 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 la. En unidad. La, 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 la. Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Amén. Amén, Los amén. niños que pasen, todos los niños, como dicen en España, los bajitos, en España. Sí. Miren, en esta iglesia, ¿quién no piensa que aquí hay milagros? ¿Ustedes están viendo a Rafa? Rafa, por favor, asómate ahí para que te vean. ¿Qué dice la palabra? Que estarán vigorosos y verdes y fructificarán aún en su vejez. Pero es el nieto, es el nieto. Yo no sé qué ustedes piensan, es el nieto. Amén, amén. Chicos, vamos a decir el Shema a la cuenta de 3, ¿ok? ¿Están todos? Sí. Falta uno. Ahí viene corriendito. Y Pedrito. Eso. Ok. Ok, guys, a la cuenta de 3 decimos el Shema. 1, 2 y 3. Amén.
Padre bueno, Padre eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te bendecimos, Señor, y te adoramos en este día, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por esta bendición, Señor, por estos niños que tú has puesto en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras vidas, Señor, para guiarlos, Señor, y criarlos en el buen camino, Señor, en tu camino, en el camino de Yahweh. Permite, Señor, que podamos nosotros hacer un buen trabajo, Señor, y que ellos puedan ser una buena tierra, Señor, donde esta semilla que está siendo plantada dé su fruto al 100, al 60, al 30, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos, que sus vidas, Señor, sean bendecidas, Señor, que tú los cuides, que los protejas, Señor, como la gallina cubre sus polluelos, Señor, bajo sus alas. Sé tú, Señor, en este próximo tiempo que van a tener de clases, Señor, preparando su corazón para que puedan aprender de tu Torah, Señor, y que no sean solamente oidores, sino hacedores, y que lleguen, Señor, a la estatura del varón perfecto, Yeshua HaMashiach. Los bendecimos y los enviamos en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Wow, that's a lot of kids. Ahí la primera vez que la bisabuela está viendo la bisnieta. Todo el mundo, ah. Yo le dije que iba a venir hoy. Bueno, Shabbat Shalom. Bienvenidos una vez más a Casa de Israel Yará, hermosa. Está la casa del Eterno en esta tarde. Muchos anuncios, así es que sintonice, sintonizando por aquí, sintonizando por aquí. Ya vamos rumbo a las festividades de primavera. Así es que la primera cita divina es la de Pascua, que cada cual hará en su hogar. Cae viernes 15 de abril. El otro día estamos aquí, es Shabbat. Ahora bien, escuche bien. El primer día y el último día de panes sin levaduras, dice la palabra que es un día de congregarse y no se hará trabajo laboral. La diferencia de ese día y un Shabbat, como siempre hacemos nosotros, es que si no cae en Shabbat, como este año que sí cae en Shabbat, pues se puede cocinar, ¿verdad? Sabemos que los viernes nos preparamos doble. Así que el primer día de panes sin levadura, como cae de viernes a sábado, usted se prepara como cualquier Shabbat. Lo único que es Shabbat y es la Pascua y primer día de panes sin levaduras. Ahora bien, los primeros frutos siempre dice que es al otro día de ese primer Shabbat, right? No es un Shabbat, pero se supone que se haga una congregación, que nos congreguemos. Como nosotros terminamos acá el servicio al caer el sol del sábado, por eso es que no nos congregamos el domingo, porque ya estamos aquí y al caer el sol comienza ¿qué? El otro día que sería primeros frutos. Así es que para aclarar la duda, primeros frutos no es Shabbat, no venimos el domingo porque ya estamos aquí y al caer el sol es como que recibimos primeros frutos. Por lo tanto, todo el que me ha preguntado que cuándo es que va a traer sus primeros frutos, pues ese sábado, al otro día de Pascua. ¿Aclaré las dudas? ¿Sí? Si no, habla conmigo ahorita. Yo vuelvo y le explico con mucho amor y cariño. En el pasillo, ahí en el lobby, hay varios anuncios. Hay ministerios que estamos pidiendo ayuda. Gente que quiera poner sus manos a la obra. ¿A quién le gusta interceder? Sean honestos. No son muchos. Pero los que sí, necesitamos incluir más personas en ese grupo. Sí hay un ministerio de intercesión en esta congregación que se les da asignación, peticiones. Usted no lo sabe. A lo mejor usted ha recibido un milagro. Usted no tiene idea que hay un ejército orando detrás de su petición. Así es que necesitamos personas que se añadan a ese grupo. No se preocupe, no tiene que venir acá, pero sí comprométase con el Eterno en que en su casa de cierta hora a cierta hora va a estar intercediendo. Así que si a usted le interesa, por favor, en el pasillo hay un papel donde usted puede anotar su nombre y ya sabemos que podemos contar con usted. ¿Se dieron cuenta la cantidad de niños y jóvenes que salieron? Sí, pastora. Pueden decir, sí, pastora. Ya saben lo que yo les voy a pedir, ¿verdad?
ayuda celestial. Necesitamos, ya no son 5 de los pequeñitos, ya no son, ahora son muchos más. Y la diferencia de edad está requiriendo que si no los podemos separar, necesitamos más de una maestra con la cantidad de niños que hay. Si usted, por favor, tiene en su corazón que usted, hola, shalom, que usted puede ayudar, acérquese a Flor. Florencia tiene un equipo de trabajo. No es que usted va a estar todos los sábados fuera, no, pero sí, y tampoco va a estar solo, le va a tocar como un asistente de las maestras que ya están. Son muchos para la cantidad de personas que estamos trabajando ese ministerio. Necesitamos su ayuda. Por favor, por favor, por favor. Yo sé que es más fácil estar aquí y sin niños y distracción entender el mensaje. La bendición que tenemos es que queda grabado. Así que el sábado que le toque servir en otra área y está en el app, muy bien, gracias Víctor, está en el app que cualquier cosa, mira, ahí mismo lo puede ver. Si el día que le toque servir allá, no se preocupe, va a poder ver el servicio, se va a poder gozar igual, pero necesitamos la ayuda para que precisamente podamos continuar con cada servicio sin los niños y jóvenes aquí adentro. De otro modo, las maestras no van a poder y vamos a tener que estar algún sábado aquí y otro allá y esa no es la idea. Así es que por favor, no voy a mirar a nadie, porque aquí cada quien sabe lo que puede dar y quién es bueno en eso, así que yo no miro a nadie para que nadie se sienta intimidado, voy a mirar a la cámara, a la cámara, pero por favor, necesitamos su ayuda. Hay muchos otros ministerios y todos están allá en el lobby. Si a usted le interesa, por favor, pare, lea, ahí están los números de teléfono con quién se puede comunicar para que se integre. Hoy nos visita Luis Avilés Coto. Un aplauso. Acá dice una nota, no sé si la estoy leyendo bien, que usted es invitado del pastor Bruno. No se habla de Bruno, no. Ah, ¿dónde están los padres? ¿Y los abuelos? Invitado del pastor Bruno. Ok. Gracias. De verdad que hoy se me pegó lo de mi marido después de casi 17 años, un poquito payasita, pero viste, le saqué una sonrisa, ¿verdad? Qué lindo sonreír. Qué hermoso es sonreír. Ve, Pablo, yo sé. Miren lo que me pasó esta semana. Fuimos a un lugar y yo venía todo el camino escuchando las canciones de esta película, pero sin la música, porque mis hijos se la saben también, que sin música la cantan. Uno una parte, el otro le contesta y ellos hacen, y yo, y seguimos ahí. Llego al lugar, entro con mi hija y la persona que me atiende precisamente se llama Adrián Madrigal. ¡Ay, Adrián Madrigal! ¡Ay, como la película! Y él dice, sí, como la película. Y de repente le dice a mi hija, pero acuérdate, no se habla de Bruno. Y mi hija empieza a reírse y yo vengo y le hago, ok. Así que el que ha visto la película sabe lo que yo hice. Mi hija me dijo, Mom, please, don't do that. Y yo, ¿pero por qué? Si yo soy parte del evento, él me dijo la canción, yo le contesté. Así es que las cosas que uno hace cuando tiene hijos, cuando estamos en la jornada de crianza, 500,000 veces escuchamos la canción y aun cuando duermo acá la tengo. Pero bueno, le damos gracias al Padre porque nuestros hijos tienen vida, porque pueden escuchar, porque pueden ver, porque pueden cantar, porque pueden leer, por todas esas cosas. Hoy la casa tiene gente que hace tiempo no venía, como Sofía, que está por aquí, su hermosa madre. Un aplauso. Denle un papelito a Yamili, que está allá atrás también, de bienvenida. No, ella sabe que, yo sé. Yamili también está en jornada de madre, pero en otra etapa. Así es que nos vamos entendiendo. Pero sí quiero que por aquí, por favor, pasen Karina y Cristian, que llegaron desde Argentina. Solamente para que en breve puedan dar un saludo, sí, de la misión. Hola. De parte de allá de nuestra Argentina, desde familia de Argentina, Córdoba. Ay, yo no sé, eso es tan grande, son muchos lugares, pero les paso para que saluden y les den alguna, no sé, el micrófono, el micro.
Él va a secundar todo lo que ella diga. ¿Cuántos están contentos de verlos otra vez en la casa? Shalom. Obvio, tengo que darle los saludos de Argentina. Fue un viaje bien emocional porque había parte que era de la familia, fuimos a ver a mi papá, y otra parte que fuimos a ver la obra que se estaba haciendo en Copa de Leche. Como todos saben, a Casa de Israel Yará ha estado ayudando desde el 2019 a Copa de Leche, que Copa de Leche surgió de que los niños en Argentina de lunes a viernes pueden comer en comedores, en la escuela. Siempre el gobierno todavía ayuda a las personas necesitados. Pero el fin de semana no había, y nosotros queríamos buscar una manera en la que pudiéramos trabajar con las generaciones que están por venir. Entonces el Señor puso en el corazón de parte de mi familia, mis hermanas que han cedido, una de mis hermanas cedió su casa y otras han estado apoyando y ayudando lo que mi hermana empezó haciendo, y le llamamos Copa de Leche porque empezamos a darle el estudio de la palabra y ellos iban por la copa de leche, iban por un yogur que se les da, por un pastry, así una factura, y entonces empezamos a conocerlos y ver la necesidad que cada uno de ellos tenía. De verdad que el corazón de nosotros se quedó mitad allá y mitad acá, porque aquí teníamos nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra congregación, y allá teníamos gente deseosa de conocer al Elohim de Israel, deseoso de escuchar qué podían hacer, cómo podían ser mejores. Y aunque ustedes no crean, hermanos, cosas tan simples como la convivencia entre pareja, cómo ayudábamos a una persona u otra, cómo tratábamos, incluso cómo guardamos el Shabbat, marcó la vida de muchas personas que nos rodearon. Como les dije, quedó en mi corazón. Hay mucho que les puedo contar de chicos que conocimos dentro de Copa de Leche. Hay historias desgarradoras. Había un niño, Juno se llama, que él tiene autismo, y los primeros 4 años de su vida él se creía que era un perrito. Y él caminaba en 4 pies y tomaba agua de la calle. Aunque usted no lo cree y suena una cosa. Y él empezó a ir a la escuelita. Mi hermana poco a poco les enseñó que tenían que venir limpios porque era el Shabbat y veníamos al encuentro con el Señor, y se empezaron a limpiar, se empezaron a peinar, venían con el pelo duro de mugre. Ahora ya no, ya venían. Cuando yo fui me quedé sorprendido. Todos estaban de punta en blanco esperando, querían conocernos. Y hoy día me enviaron un video saludándome, me decían, hola Karina, y todos, algunos me decían gracias porque cuando nosotros nos fuimos le dejamos zapatos, sneakers para muchos de ellos que no tenían. Les dejamos chaquetas para el invierno porque el invierno en Argentina es fuerte. Les dejamos muchas chaquetas para que ellos todos los que participan ahí van a tener abrigo este año, gracias a la cooperación de ustedes y la voluntad del Eterno que movió el corazón. Y zapatos que el año pasado nos enteramos que muchos de ellos tenían unas hojotas, o sea, sandals, una sandalia con medias, porque no podían tener un par de zapatos. Y este año se pudo hacer posible. Y hay tantas otras cosas. Miren, ellos tenían que llegar el tiempo de la escuela y muchos de ellos no tenían los útiles escolares para comenzar. Incluso mamás no los iban a mandar esa semana, iban a esperar cobrar para poder, porque allá se paga por quincena o mensualmente, y querían esperar para poder comprarles sus útiles y enviarlos. Y con la ayuda que todos nos dieron, fuimos y le compramos todo. Usted tenía que ver la alegría que esos niños tenían. Nosotros con mi esposo hablábamos los dos, y yo hablo más que él hoy. Por hoy. Cuando veníamos, nos despedimos de todos, le dijimos los dos, o nos estamos poniendo más viejos, o el Eterno ha tratado con nuestro corazón. Porque, ay Dios mío. Las dos cosas. La despedida fue mucho más dura que la vez que yo me vine por primera vez a este país. Fue dejar otra familia más grande.
ellos necesitan, vi a Adrián y a Natalia, todos se acuerdan de Adri y Nati. Les mandan saludos, les agradecieron que no se olvidaron de ellos. Ellos estaban tan agradecidos de que nosotros los llamamos y que hicimos por verlos. Ellos los extrañan mucho más de lo que ustedes se imaginan. Y viven muy lejos de Córdoba. Córdoba es a casi 8 horas de Buenos Aires. Entonces no tienen esa posibilidad de juntarse con otros hermanos que saben que han ido creciendo en Córdoba. Han ido mi familia, muchas de mis hermanas. Nosotros somos 9 hermanos y mis 7 hermanas todas guardan Torá. Entonces no todas viven en Argentina, pero las que viven guardan lo mejor que pueden. Y se juntan y celebran el Shabbat. Y mi hermana me decía, nosotros tratamos que Shabbat no sea solo porque ustedes son Casa de Israel Yará, son la familia de ellos allá, la congregación de ellos en Argentina. Hay otra familia, Paola y Sebastián, que también siempre están conectándose con nosotros, los siguen, se conectan con las mujeres, se conectan con el pastor en la reunión de hombres. Y todos ellos son parte de Casa de Israel Yará a la distancia. Y los sentimos de corazón, nos sentimos todos, somos hermanos de convenio. Y no importa la distancia, el Eterno ha hecho provisión para que ellos tengan la palabra de verdad y la palabra que cambia la vida. Si la palabra no te cambia la vida, no tiene sentido lo que estamos aprendiendo. Nos tiene que cambiar, nos tiene que hacernos mejor. Entonces, todas esas cosas vivimos. Gracias al Eterno, como le dije, compartí con mi padre. Mi padre tiene días buenos, días no tan buenos, pero algunos de ustedes saben la enfermedad que mi papá tiene. Pero doy gracias al Señor de que lo vi, que pude pasar tiempo con Él y tiempo de calidad. Gracias también a todos ustedes que nos ayudaron al poder lograr eso. No estaba en nuestros planes, pero el Señor tiene otros planes que uno no. Le digo que la parte más dura de verdad fue dejar a mis hijos. Fue un mes que no vi y mi hija Isabela, ustedes saben cómo andaba llorando por todos lados y ese hubo momentos que flaqueé y le dije a mi esposo, volvamos antes. Pero el Señor tenía otros planes diferentes. Ella se empezó a sentir mejor. Le decía yo, ya falta menos. Y cuando descuidamos, pudimos lograr hacer todas las cosas que teníamos pensado. Volvimos a ver una segunda vez a Adrián y a Natalia. La primera vez ellos viajaron muchas horas para vernos. Ellos estaban en Mendoza, que es otra ciudad que está como a 7, 8 horas también de Córdoba. Si no paran, 6 horas, pero hay que manejar 6 horas seguidas, ¿no? Llegaron hasta Córdoba y ahí los vimos y la segunda vez nos fueron a buscar al aeropuerto en la capital federal, que es Buenos Aires, y nos llevaron a otro aeropuerto, pero fueron unas horas que pasamos y vi mucho mejor a Adrián, lo vi contento, nos dijo que gracias, me dijo que le dijera que gracias por no olvidarlos y que no sea de vuelta tanto tiempo para llegar hasta allá a verlos. Y él estaba contento y me quería hacer enojar, como ustedes saben que él siempre me peleaba. Me decía, no te vas a ir de acá sin que te enojes. pero no, pasamos un tiempo hermoso. Realmente mi mensaje o lo que yo aprendí es que a valorar todo lo que nosotros tenemos. Ustedes no se imaginan lo que ustedes tienen teniendo una congregación. Hay gente que desearía, anhelaría tener una cuarta parte de lo que es Casa de Israel Yará. Desearían poder tener el privilegio de poder ir a celebrar una fiesta. Ellos nos dicen, nosotros no sabemos cómo hacerlo todo. No sabemos cómo hacer una fiesta. Lo hacemos lo mejor que podemos con los recursos que nos dan, pero no es lo mismo que vaya. La mies es mucha y los obreros son pocos. Si realmente tienen en el corazón servir al Eterno, hay que moverse y hay que enseñar lo que el Eterno nos ha puesto en el corazón, lo que el Señor nos ha mostrado en su palabra, nos ha enseñado a vivir diferente y la gente lo ve. Yo también le comentaba a los pastores, nunca habíamos sentido, yo por lo menos, había sentido cargas espirituales, pero nunca como cuando llegué y me encontré con familias o con casas o con personas y ambos nos miramos y decíamos, ¿cómo es esto? Porque nos sentíamos agotados
y no habíamos hecho tanto para estar agotados, pero al mismo tiempo sentíamos la necesidad espiritual que tiene la gente. Hay mucha gente con temor, hay mucha gente en depresión, hay mucha gente con miedos, pero nosotros tenemos la palabra de vida, la que vivifica, la que levanta, la que restaura. Y entonces cuando le decíamos, ellos nos preguntaban, mucha gente nos preguntaba, ¿qué religión están ustedes? Decía, esto no es una religión, esto es un estilo de vida. Nosotros vivimos lo que aprendemos y lo que creemos que es la palabra de Dios, lo que Dios mandó. Y a la gente les gustó eso, lo recibieron bien y los están esperando. Miren, se hizo un grupo grande de Argentina y hemos hecho un WhatsApp para aquellos que son de Argentina, para que entre ellos se conozcan y empiecen a desarrollar una relación, que están en el mismo país, porque con nosotros nos van a conocer y nos conocen por fotos y demás, pero ellos necesitan esa unidad, ellos necesitan ese contacto, necesitan tener el hermano que le dé un aliento, que a lo mejor si pueden viajar hasta Córdoba o puede el otro ir a Neuquén, que hermanos son distancias grandísimas, Argentina es grande. Lo hacen. Mire, Adrián cuando supo viajó hasta allá. Había otras hermanas que nos escribieron, estoy en Córdoba, yo justo no estaba en la capital cuando esa persona me escribió, pero ya sé que cuando uno va, ellos quieren y entre ellos mismos se están buscando. Así que creo que el Eterno comenzó una obra mucho más grande. Cuando, no sé si quieres hablar. Él me está diciendo acá, ya le paso el micrófono. Pero de verdad, hermanos, que esto es el comienzo de algo grande. Nosotros no nos imaginábamos que por internet podíamos llegar a tantas personas, porque se llega a muchísimas más gente de la que usted cree y hay muchos que se identifican con nosotros y que los están mirando a ustedes como ejemplo y que quieren ser como nosotros y como Yeshua. ¿Ok? Entonces, yo creo que la próxima vez va a tener que ser un poquito más largo, porque no alcanza un mes. Había mucho más. La gente quería más y nosotros estábamos con el tiempo limitado porque los Shabbat, fueron 5 Shabbat. Pareció largo, pero no fue largo con todo el trabajo que hay para hacer allá. Pero bueno, el Eterno tiene sus tiempos y su forma y Él sabrá lo que va a hacer. Nosotros estamos dispuestos a hacer lo que el Eterno tenga que hacer con nosotros. Y mire, yo ya estoy lista para el otro Sukkot, porque un mes sin aire acondicionado, y ustedes saben que yo siempre me quejo de que tengo calor, sin aire acondicionado. La continuación de Sukkot la pasamos muy bien, pasamos calor, pasamos frío, después nos tapamos, después nos hacía calor, después teníamos vuelta de frío, porque el clima estaba cambiando así, un día un calor, un día frío, un día calor, pero entre de todos estábamos gozosos, como dijimos con Cristian, lo volveríamos a hacer 1 y 1000 veces. Así que gracias a todos ustedes y bueno, a ver si mi esposo quiere saludar. Está bien, al pedido del público, a pedido del público. Bueno, mi experiencia fue prácticamente lo mismo que lo de ella. Eso es todo. Estuve al lado de ella todo el tiempo. Así que estuve ayudando a los chicos y la verdad es como decía ella, hay mucha necesidad. Y yo sé que hay necesidad en todos lados. Pero con lo que respecto a la iglesia ayuda y que es copa de leche, yo pensaba que era pobre. Pero una vez viendo a estos nenes, se te cambia tu cabeza. Ahí hay pobreza. Yo sé que hay en otros lados también, pero vuelvo a repetir, yo pensé que era pobre cuando era niño. Sin embargo, nunca me faltó el pan, ni el que beber, ni los zapatos, el abrigo, la casa. Cuando hacía frío, teníamos calor, cuando hacía calor teníamos frío. Pero ellos no. Y bueno, eso es todo, eso es lo que más me impactó de este viaje, de esta travesía. Que sigan ayudando a Copa de Leche y ayuden. Muchas gracias. Bueno, y como le dije, gracias a los pastores que nos dieron permiso y a todos ustedes que nos ayudaron. Y bueno, yo pronto les voy a mostrar fotos y videos porque queremos editar, tenemos muchas y queremos hacer un
un videíto para todos ustedes, para que los conozcan y conozcan también a otro nene que tocó nuestro corazón. Juno era uno, Martín es otro, Cristian me hace acordar. Martín no tiene mamá, su mamá lo dejó. No tiene papá, su papá es un padrastro que se quedó con él. Y un día, no sé la vida que tendrá su padrastro, pero unos niños o unas personas lo agarraron y lo llevaron a un lugar lejos y lo dejaron en un cerro. Y él no sabía cómo volver a su casa. Y eso pasó mientras nosotros estábamos ahí. Pasan cosas que nosotros no sabemos. Yo, por lo menos, como dice mi esposo, uno habla de pobreza, pero pobreza emocional, económica y muchas otras, porque hay niños y hay gente que no tiene el cuidado. Y cuando nosotros veíamos como hablamos mucho con mi hermana que está en Copa de Leche y con las otras chicas que cooperan, y yo les decía, si podemos enseñarle a uno que confíe, y uno me preguntó, ¿cuál es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo yo sé que Dios existe? Me dijo. ¿Cómo siento a Dios? Y yo le expliqué algo que una vez expliqué acá en la escuelita a los chicos. Yo le dije, si cerrás los ojos, estábamos en un patio y sentís el viento, tú lo sientes, aunque no lo ves. Le dije, así es Dios. Dios puede usar la naturaleza para manifestarse, pero tú lo sientes, aunque no lo veas, sabes que existe. Y él me dijo, entonces cada vez que yo quiera sentir a Dios, solo tengo que cerrar los ojos y dejar que el viento me toque. Yo le dije, sí, porque Él es omnipresente y está en todos lados, como el aire que respiramos. Le dije, ese es Dios. Y entonces yo creo que ese niño nunca más se va a olvidar quién es Dios y sabe que existe, porque a veces se les hace difíciles a ellos imaginarse un reino, a un Dios que está ahí arriba y que, ¿me entiende? Cuando su realidad es otra. Ellos lo necesitan palparlo, lo necesitan saber que está ahí, aunque no se vea. Y honestamente creo que fue muchas cosas lindas las que ellos recibieron, pero lo que nosotros aprendimos fue más grande. Así que yo por eso le doy gracias al Eterno y como les dije, nunca antes me sentí con el corazón en dos pedazos de mundo. Uno en Argentina y otro acá, aunque sabía que era Argentina, yo viví 23 años sin volver y viví más años en mi vida aquí que allá. Entonces como que tenía esa confusión, pero ahora cuando volví y vi que hay tanta necesidad y que el Señor nos envió como luz para tanta gente, creo que mi corazón está mitad y mitad, pero el Señor tiene sus tiempos y las cosas que Él decidió hacer, las hizo y las seguirá haciendo, así que prepárese, porque mi mensaje para ustedes, la mies es mucha y los obreros son pocos. Tenemos que salir de la comodidad y ser luz allá afuera. Hay mucha gente en necesidad, sea en Venezuela, sea en Argentina, sea en donde sea. Tenemos que ser luz y los tiempos están siendo abrumadores y rápidos está pasando. Así que bueno, ese es mi mensaje. Les agradezco, como les dije a los pastores, por todo el apoyo, a todos ustedes. Y bueno, ya vamos a hablar en el ONEC. Cuando tengan tiempo les cuento más de las historias de Argentina. ¿Ok? Gracias por todo. Shabbat Shalom. Adrián Lange. Shabbat Shalom, familia. Dice Adrián Lange que extraña tanto la comunidad de nosotros que hasta las peleas extraña. Usted sabe cómo peleaba Adrián también. Shabbat Shalom, familia. Bendecidos sean todos ustedes que llegaron hasta aquí. Gracias por llegar a la casa. Gracias, Luis, por darte cita en medio de nosotros y escoger a Casa de Israel Yará. Gracias, Karina y Cristian, por esa experiencia que nos pone a pensar y nos cambia la perspectiva de la vida y la perspectiva de nuestra vida. ¿Qué necesidad tenemos nosotros?
No hay ninguna necesidad. Cuando yo escuchaba la grabación hace unas semanas atrás de Paola, ¿te acuerdas? La mamá de la niña se llama Paola o... Paloma. Sí, Paola es la que también, la esposa de Sebastián, que viven ahí también. Y escuchaba cómo esa mujer pues sollozaba y decía, yo no había podido ir a comprar los útiles de la escuela, pero mi niña está tan feliz y saber que pudimos ser de bendición para esa gente, de verdad, es una satisfacción que no se puede comparar con nada. No hay vacaciones, ni crucero, ni cabaña en la montaña que pueda satisfacer el ver un niño sonreír porque tiene lo que necesita para ir a la escuela, o tiene un par de zapatos, o una chaqueta para el frío. Verdaderamente, pues estamos cumpliendo con la voluntad del Eterno. Les digo a ustedes, estamos cumpliendo con la voluntad del Eterno. Hoy es Copa de Leche en Argentina. ¿Quién sabe qué podemos hacer en Venezuela, en Ecuador, en Colombia? Miguel que nos está viendo allá. Y hoy se unió otra persona más, otra familia más para escuchar nuestro mensaje y el estudio de esta mañana. Y creo que están conectados hoy también. Y quién sabe qué podemos hacer en Colombia, quién sabe qué podemos hacer allá en Venezuela, en Perú, en Ecuador, Paraguay. Hay personas en Paraguay, hay personas en Uruguay que nos están viendo, Chile. La semana pasada despedimos a Carlos y lo enviamos para Chile. Digo, él se fue de regreso, pero es como... Porque vino aquí, fue transformado, lo reformamos y lo enviamos para Chile de vuelta. ¿Quién sabe qué va a pasar en Chile? Todos ustedes tienen que estar listos para ser esa luz. Quizás nosotros no podemos ir, pero sí podemos enviar, como hicimos con Karina y Cristian. Quizás podemos enviar a alguien, enviar a alguna persona que lleve el mensaje, que lleve la luz, que lleve la vida, que lleve la esperanza. Y eso es lo que estamos haciendo. Créame, hermano, que lo que nosotros estamos haciendo en Casa de Israel Yará no es algo común, no es algo religioso. El Padre nos ha dado un mensaje a Casa de Israel Yará que no es común. Este balance, quiero decir, no lo va a encontrar en cualquier lugar. Hay muchas buenas congregaciones, claro que sí. Hay muchos buenos maestros allá afuera, pero hay misiones que el Padre coloca en gente que está dispuesta a dejar las cosas para hacer la misión. No solamente entender que los rituales y las fiestas y lo que el Padre pide es necesario, sino que crear esa combinación en tener una buena relación con el Eterno para poder ser enviados con autoridad. Quiere decir, con unción, ¿verdad? Nosotros nos estamos capacitando para eso. Y creo que este es un buen testimonio de lo que estamos haciendo. Hoy podemos hablar de Karina. El Padre nos conectó. Me acuerdo cuando nos conocimos hace 14 años aproximadamente. El Padre nos conectó y después fuimos a España. Conocimos a su familia en España. Y allá estaba Alicia rebelde, que no, con la cartera aquí no quería saber de ella, no quería escucharme. Tuvimos 4 horas juntos. Comimos, hablamos de todo, menos de la religión. Cuando estaba a punto de irse, que iba por la puerta, se paró y hizo la primera pregunta. Le dije, mi mujer, ahora que te vas 4 horas más tarde. Y empezamos a hablar y Alicia estaba pero cerrada, fuerte. Pero el testimonio de Karina, el testimonio de Roxana y Vanessa y de Marcela, de Mariano no tanto, pero del Marcela. Sí. La llevaste. Y hoy día todos sus hijos, toda su familia, las hermanas, todas están sirviendo al Eterno. Nos falta uno, ¿verdad? Uno nos falta. 2 nos faltan, pues no son tantos. Pero la constancia, la dedicación fue lo que logró que en su momento, y Alicia era la líder espiritual de esa familia, ¿verdad? Alicia era la que, hoy somos católicos, mañana somos evangélicos y todo el mundo se iba detrás de ella. De repente Karina soltó y dijo, no, yo me voy detrás del Eterno. Yo no quiero ser judío, yo quiero ser bíblico. Yo no quiero ser cristiano, yo quiero ser bíblico. Yo no quiero ser raíces hebreas, mesiánico, lo que sea. Yo quiero ser bíblico. Y cuando eso pasó, esa familia, ahora esa es la oportunidad que tenemos de transformar a toda Córdoba. Hay un dicho
rabínico que dice, tú cambias una vida, cambias un mundo. Una persona que nosotros logremos, se cambia un montón de cosas. Y eso está pasando. So, gracias Karina y Cristian por ese testimonio. Y gracias porque de verdad están dispuestos a hacer lo que hicieron. Y nosotros también. Y gracias a ustedes que nos ayudan a hacerlo. Amén. Bueno, hoy vamos a conversar sobre algo muy interesante. Y es un tema que no es común, no es fácil de hablar. Ayer compartí un poquito en el video por la noche. No sé si lo vieron. Ser fuertes en medio de la tragedia. Hoy vamos a hablar un poquito más de eso, pero vamos a entrar un poquito más de lleno dentro de la escritura. Esta mañana estuvimos hablando del luto, el luto de Aarón, que no era permitido. Pero no era permitido para Aarón y los sacerdotes. Una persona puede llegar al templo en luto y cuando entra al templo y la forma en que se conducía en el templo, los levitas sabían si la persona estaba de luto o no. Entonces, si tú entrabas al templo y doblabas hacia la derecha, todo está bien. Pero si tú entrabas al templo y doblabas hacia la izquierda, entonces los levitas sabían, esa persona está de luto, y entonces le trataban de dar aliento. So, no es que el luto en el templo o en lo que se llama el Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash, esa palabra no aparece en la Biblia. No dice, este es el Beit HaMikdash. Pero Beit significa casa. HaMikdash lo que significa es que la casa del santuario o el monte del santuario, el lugar del santuario. So, el Beit HaMikdash no es solamente el templo, sino es todo el monte. Todo el monte representaba el lugar, el espacio sagrado. Entonces, en ese espacio no se permitía que una persona sirviera o rindiera luto, que se rajara la ropa y se tiraba ceniza, porque ese es un lugar santo. Pero si una persona estaba de luto, podía subir, ir, entrar y pasar su luto allí, en el lugar donde la presencia de Adonai está. Yo creo que es el lugar donde hallamos un refugio, ¿verdad? En medio de nuestro dolor. Y debería ser un lugar para hallar refugio en medio del dolor, ¿no? Entonces, no puedo pensar o no puedo concebir que siendo el lugar donde hay alivio, respiro, donde la presencia, lo que se llama la Shejina, ¿sabes lo que es la Shejina? Esa palabra no aparece tampoco en la Biblia. En la Torá no aparece la palabra Shejina, pero Shejina es una manifestación de la presencia. La presencia está en todas partes. Compartía esta mañana con los caballeros. La presencia de Adonai está en todas partes. La manifestación de la presencia no es en todas partes. Porque David decía, ¿dónde me esconderé de tu presencia? ¿Verdad que sí? Y no podía esconderse de la presencia de Adonai. Porque no hay forma de que usted encuentre un rinconcito en esta tierra física donde usted se pueda esconder y aquí Dios no me ve. De hecho, cantamos hasta la canción. Noemí, ¿cómo era la canción? Cada paso que das por la senda del mal hay un Dios. Porque donde quiera que tú vas está la presencia. Ahora la manifestación es la Shejina. Eso es lo que es diferente. Eso no se manifiesta en todas partes. Voy a hablar sobre un tema que es un poquito duro, pero vamos a llevarlo a través de la escritura para yo darle a usted una esperanza. ¿Les parece? ¿Está listo para aguantar al pastor? Por favor. Luis, te tocó hoy, así que pasé paciente conmigo. El sol cae tarde, así que tenemos tiempo, no se preocupen. Gracias, Felicia, gracias, muy bien, muy bien. De hecho, si usted quiere comer de los sándwichitos de Felicia, que trajo sándwichitos, pues tiene que esperar que yo termine. Así que, otherwise, no hay sándwichitos. Bueno, vamos a darle gracias al Eterno por la Torá. Si son tan amables, les voy a invitar a que se ponga de pie. Baruch et Adonai Hameborah. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed. Bendigan a Yahweh quien es bendito.
Bendito es Yahweh, quien es bendito por la eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'harabanu mikol ha'amin venatan lanu et hatorato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres, Jehová, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha escogido de entre los pueblos y nos ha dado su Torah. Bendito eres tú, Jehová, el dador de la Torah, quien nos ha llenado de su Espíritu Santo y que con él nos sella y nos marca. Y con tu Espíritu, con el Ruach, tú nos guías a través de tu Torah y nos enseñas que tu Torah se revele a nosotros para que nuestra vida sea cambiada. Hoy, Padre, te pido que abras nuestros ojos especialmente para que nosotros podamos ver la esperanza que hay en tu Torah divina, para que podamos ver la fortaleza, ese lugar seguro donde podemos ir, ese respiro y alivio que tú prometes en tu Torah divina, Padre. Permite, Señor, que por medio de Yeshua HaMashiach nosotros podamos ver y entender cuánto tú nos amas, aún en el dolor y aún en la desesperación y en los tiempos duros, Padre. Permítenos, Padre Santo, levantarnos y esta congregación ser un estandarte, ser una columna fuerte, ser los fuertes en medio del dolor para que podamos servir y podamos bendecir y levantar a otros, Padre. Bendito eres tú, Adonai, el dador de la Torah, del Espíritu y de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Gracias. Se pueden sentar si son tan amables. Una de las cosas que he aprendido en mis años de estudio es que la vida, el estar vivo, quiero decir, el estar vivo se mide por la cantidad de dolor que tú puedes soportar. O sea, ¿cuánto dolor usted puede resistir? ¿Cuán tolerante eres del dolor? Determina cuánto puedes vivir. Nosotros como seres humanos todo el tiempo estamos huyendo del dolor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? El dolor es una de las reglas de la vida para nosotros saber que estamos vivos. Porque si una persona no siente dolor, no está vivo. Si una persona no tiene hambre, no le da hambre, pues no está vivo, no está viviendo. Porque el hambre no es placer de comer, el hambre es necesidad de comer. El hambre viene por la necesidad de comer. De hecho, los doctores dicen que cuando usted tiene sed, ya está deshidratado. O sea, llega el momento en que su cuerpo se le pega la lengua al paladar. Uy, ¿por qué tengo tanta sed? Y es porque ya está deshidratado. Hace rato que necesitaba tomar agua. Por eso nosotros debemos cuidarnos y tomar agua. No esperar a tener sed para tomar agua, sino saber, tengo que tomar agua. So, el dolor, el hambre es parte de la vida y el dolor nos enseña a nosotros la calidad o la cantidad de vida que estamos viviendo. Cantidad porque dependiendo de cuánto dure ese dolor, va a llegar un momento que usted se va a rendir. Y va a decir, no, pero ¿quién puede vivir con este dolor? ¿Cierto? Yo sé que usted ha oído esto antes. ¿Quién puede vivir con ese dolor? Y hay una frase que dice, no hay mal que dure porque piensan que no va a durar, ni cuerpo que lo resista, porque el dolor determina cuánta calidad y cantidad de vida usted va a tener. Entonces el dolor es importante. No piense que el dolor no es importante. El dolor es importante, sea el dolor físico, el dolor emocional, sea que nosotros tengamos un dolor ajeno. ¿Qué quiere decir? Cuando vemos a un niño como el que nos contó Karina, que sus familiares lo agarraron y lo tiraron a un monte y se fueron huyendo para ver si no llegaba a la casa, y el niño está allí, y tú piensas en eso y te duele, ¿no? Imagínate, yo tengo a Benjamín de 4 años, y yo dejo que se caiga, se golpee, y le digo, ¿te dolió? Sí, papá, levántate, porque quiero que se haga fuerte.
Y después que se levanta, deja ver, mi hijo, cómo está. Entonces lo atiendo. Pero no estoy detrás de él corriendo porque, de hecho, les voy a decir algo. Yo no sé si las personas aquí que trabajan con psicología con los niños, que trabajan en, no sé, la maestra que trabaja con niños. Una de los estudios ha revelado que los niños que se apapuchan mucho son débiles. Terminan siendo débiles. Terminan con un nivel en la escala de alfa, beta, delta, terminan en el Z. No, pero son beta males, son beta, no son niños fuertes, no son niños listos para ir y vencer o ir a conquistar. Y los hombres, especialmente los hombres, estamos diseñados para salir como Rambo, con el cuchillo en la boca y guindarnos en la liana y tirarnos por el árbol y romper y como Tarzán, ¿verdad? Que tiene su cuchillo aquí guindando. Eso nunca se le cae. Y Rambo se lo pone en la boca y se tira. Los hombres estamos diseñados, wired, de esa manera. Por eso que nos gustan los deportes. ¿Cuánto le gusta el deporte aquí? A mí me gusta el deporte. Tanto, a Che le gusta tanto el deporte que no importa qué, tengo que irme. ¿Por qué? Porque juega el Boca, juega con el River. Perdió River, ganó Boca. Sorry, man. Y los estudios indican que cuando tú tienes un equipo, ¿verdad? Tú vas a un equipo. Tu equipo es Boston, New York. ¿Cuál es tu equipo? Los Sixers, ¿verdad? Los 76ers. Los 76ers, eso es a California, ¿no? ¿Ah? Filadelfia, yo estoy tan mal. ¿Y qué juegan ellos? ¿Bolita y hoyo? Baloncesto. Yo no sé de deporte, ya, no me pregunte. Yo veo el Super Bowl por las alitas. Una vez al año, primera semana de febrero, fiesta del Super Bowl en casa. Entonces tú vas a un equipo y cuando los equipos están jugando, el equipo ganador, el hombre, reacciona a que su testosterona sube. Cuando gana tu equipo, ¡ah! Pero cuando tu equipo pierde, tu nivel de testosterona baja. Porque ahora no eres un alfa, eres un beta. Porque tu equipo perdió. Esas reacciones son naturales en el cuerpo. Un niño, usted lo cría y lo cría todo el tiempo aquí con la madre, que no lo deja que se caiga, que no se raspe, que no, mira, que no salga a la calle, que hay mosquitos, que si esto y lo otro. Ese niño va a crecer beta. Igual que los que le dan leche de soya. Si tú le das mucha leche de soya a un niño, ese niño no va a ser muy masculino, que digamos. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, porque fuimos de esa manera hechos por el Padre. Él nos puso primero en la tierra y nos soltó con todos esos animales y nos dijo, vete, sojúzcalo, vete, domina sobre la tierra, esto es tuyo. Estábamos solos. Y estaba el hombre, Adán, ahí, con toda su sabiduría. Yo estoy por encima de todos estos animales, de los búfalos, de los mamuts y de los dinosaurios. Y estos animales los domino yo soy el... Y de repente, ok, ya terminé. Y ahora no se encontró ayuda. Porque tú eras fuerte, podías dominar la naturaleza, pero eso no es todo lo que somos los hombres. Necesitamos reconocimiento. Esa es la parte débil del hombre. Escúcheme, caballero. Tu parte débil es que si tú no tienes reconocimiento, tú haces como que, yo no voy a hacer nada. Si aquí nadie me dice que lo hice bien o que lo hice mal o que nadie me dice nada. Entonces usted, mujer, aprenda que si usted quiere que su marido esté todo el tiempo pompeado, usted le dice, wow, qué tremendo. ¡Qué bueno que sacaste la basura! ¡Wow! ¿Verdad? ¿Cierto, Alberto? Eso funciona. ¿Verdad, mi amor? Ahí está mi mujer, ella sabe muy bien hacer eso. Me tiene manipulado así. ¡Wow, mi amor, qué bello, qué tremendo! Estoy tan motivada. Y uno se siente... Así hace Lisa. Un día me dijo, saqué 3 a la vez.
Porque los hombres, nuestra debilidad está en la falta de reconocimiento. Si usted quiere que su hombre se sienta bien y se sienta achieve, ¿qué se dice? Que logró algo, dígale que lo logró. Aunque sea una cosita pequeña, dígale, wow, me gusta, qué bueno, lo lograste. Eso hace que el hombre se sienta bien. La mujer fue diseñada diferente. El hombre necesitaba una mujer que estuviera a su lado, que pudiera ayudarle, porque los animales no podían ayudar a Adán. Entonces el padre le dice a Eva, ok, quiero que vayas y ayudes al hombre, que necesita ayuda. El muchacho está ahí, mira, buscando y no hay nadie quien le ayude. Puro animal. Y le puso una mujer. De hecho, cuando usted lee la palabra e hizo Dios al hombre, Elohim al hombre, la palabra hizo al hombre es algo más rudo. Pero cuando dice que hizo la mujer, es una formación con delicadeza. La hizo diferente. Y la palabra en hebreo, las dos son diferentes. Cuando usted ve eso, se da cuenta de que la mujer fue diseñada de una manera diferente al hombre. ¿Ok? Entonces, ese pensamiento debe ayudarnos a nosotros a entender nuestro rol como familia dentro de nuestra capacidad de vivir juntos en coinonía. Yo no puedo exigirle a mi esposa que corte el árbol, que corte la grama, que saque la basura y que arregle las cosas en la casa. Yo no puedo exigirle eso a ella porque yo estoy estudiando, porque sería yo un beta. Y ella entonces trataría de ocupar el lugar de alfa en la casa. Este tipo no sirve para nada. La mujer está hecha para nurture. ¿Cómo se dice en español nurture? Para no. Tampoco amamantar. ¿Cómo se dice? ¿Ah? Para nutrir, pero nutrir no en el sentido de que come, sino nutrir en todos los aspectos. Te está metiendo en lío. Yo no lo dije. Lisa, ¿pero qué pasó ahí? De hecho, hay un chiste que dice que... Lo digo. Ok. No, porque empieza la pelea aquí entre las mujeres y los hombres. No. Mejor no. Vamos. La mujer, nurture, significa cuidar, apreciar, darle el alimento. Por eso, cuando una mujer... La mujer es más violenta que el hombre, especialmente cuando tiene hijos. Y si llega a cierta edad y no tiene hijos, quiero decir 45, 50 años y no tiene hijos, se pone más violenta. Porque ella se supone que haya pasado por la etapa de cumplir con la función de haber cuidado a una criatura. Ay, pero no todas las mujeres nacimos para parir hijos, van a decir eso, ¿verdad? Ok, es verdad, el porcentaje es más alto, pero quizá la que diga eso pues está como en el 10-20% de mujeres que no quieren tener hijos. Pero la mayoría de las mujeres en su naturaleza están hechas para cuidar. Por eso hay más mujeres enfermeras y más hombres ingenieros. Entonces, esa combinación es necesaria para poder nosotros tener el balance correcto entre un hombre y una mujer. El balance correcto tiene que estar de esa manera. El hombre protectivo, el hombre luchador, el hombre que está listo para matar la cucaracha por la noche. En algunos casos, en casa hay que matar culebras. Tú sabes que en casa hay unas culebras, hay que salar. Pero si supiera, hace unos años atrás estábamos limpiando un árbol en casa y estaba Linela así jalando las cosas, las barbas esas, fágata, y cayó una culebra. Ella no salió corriendo. Yo pensé que ella iba a salir corriendo y iba a terminar allá abajo en una urbanización. No, ella se quedó y dijo, ¡pa! ¡Una culebra! Así hizo. Yo miré para atrás y dije, uy, así es. Pero ¿qué pasa? Linel parió, Linel teníamos a Bella Joy, Linel era una mujer que ya tenía hijos y por eso se convirtió en una mujer más protectiva, más violenta. No es una mujer de salir corriendo a la primer problema. Porque fueron diseñadas para eso.
En una guerra, una mujer agarra a todos los muchachos y los mete en un rincón y los agarra así. Y empieza a llorar. Pero ella está protegiendo a sus hijos. El hombre no. El hombre agarra la pistola, el rifle y sale. Aquí no te metas. Y pone clavos en la puerta. Y pone de todo. Porque si somos los hombres, somos más protectores. Eso es lo que no se supone que hagamos. Ahora bien, habiendo dicho eso no implica que no suframos y que no tengamos dolor. El hombre pasa por su dolor también. Y el sufrimiento nos enseña a correr o a proteger. Nosotros como caballeros tenemos esa habilidad de que tendríamos que correr a proteger nuestra familia, pero no lo haríamos de la misma manera que una mujer lo hace. Nosotros creamos una infraestructura. La mujer abraza a los hijos. ¿Me explico bien? Nosotros creamos el lugar de... el espacio sagrado donde mi familia, eso no hay nadie que lo toque. Y me paro a la puerta o a la ventana para vigilar. La mujer agarra y se esconde. Entonces, el dolor nos alcanza a nosotros fuera de estar en nuestra familia. Cuando más nos duele es cuando vamos a nuestra familia y vemos que han sufrido y que han pasado por dolor. Nosotros tenemos más tolerancia al dolor. Y no es sino hasta que vemos que nuestros hijos o nuestra esposa o alguien cerca de nuestro corazón se hiere y se duele, que lo tocamos de cerca. Cuando lo tocamos de cerca, wow, entonces empiezo a sentir ese dolor. Ahora, los hombres tenemos la responsabilidad, diga conmigo, responsabilidad, de mantener esa fortaleza por encima de las circunstancias. Va a haber dolor, va a haber sufrimiento, pero nosotros los caballeros tenemos que tener la capacidad de mantener el balance. Hay dolor, pero hay que ser fuerte. Hay que ser tolerante al dolor. La mujer, cuando un hijo o una hija se le pasa algo, entonces la mujer se le derrumba el mundo. Porque ella no pudo nutrir esa necesidad en esa criatura o en ese niño, esa persona a la que tú estabas cuidando. Eso es parte de nuestra vida. Eso es natural. Eso no tiene nada que ver con religión. Eso tiene que ver con creación. Diga conmigo, creación. ¿Por qué creación? Porque es que de esta manera Adonai nos creó. Hay una gran diferencia entre nosotros cómo respondemos o cómo toleramos el dolor. ¿Okay? La mujer es capaz de tolerar el dolor más que el hombre por causa de proteger a uno de los suyos. Si es para proteger a uno de los suyos, la mujer tolera más el dolor. Si el hombre ve que el dolor viene, el hombre aguanta, ese dolor él lo aguanta, pero él es más reactivo, él reacciona más rápido. Si el hombre ve, por ejemplo, si estamos aquí y una persona entra por ahí y quiere hacerle daños a ustedes, nosotros somos capaces de reaccionar, tira el tiro por donde salga y después resolvemos. Pedimos perdón. La mujer no. La mujer se agarra y se aferra y duele y te golpean y te arrastran, pero te aferra hasta que ya no aguantas más. La mujer es capaz de recibir. Ahora, cuando una mujer se cansa, caballeros, cuando una mujer se cansa de recibir dolor, cuando ella dice ya, no más, ay papá, recoge y que, pero tú dijiste que me amaba, sí, yo te dije, pero eso no significa que te voy a aguantar este dolor un día más. Vamos. Hay mujeres que necesitan entender que tienen que decir, basta ya. Es que él es bueno. No es bueno nada. Si fuera bueno no te golpeaba. Si fuera bueno no te maltrataba. Si fuera bueno estaría ahí al lado tuyo cuando tus lágrimas están bajando.
Por eso es que hay una canción que se llama I Will Survive. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de I Will Survive? Esa canción está escrita de una forma, de hecho, en términos musicales. No sé si esa es la una o la segunda canción más perfecta creada entre prosa, espacios vocales, prosa, poesía y música. Es una de las canciones más, no sé si es esa o es la de otra de Diana Ross que dice algo de unas montañas, no sé. Ain't no mountain high enough. Esa es la canción perfecta. Si tú logras crear una canción como esa, tú vas a tener éxito. ¿Verdad? So, la canción I Will Survive dice, the first time I was afraid, I was petrified, just thinking how you did me wrong. Right? How can I will live without you by my side? But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong. I will survive, thinking. Ella va, por favor. Eso. Ay, estaba en televisión, perdónenme lo que me están viendo allá que no hablan inglés. Se los digo en español. No, se las canto en español. No, la canción dice, tenía miedo porque no sabía cómo iba a vivir sin ti, pero después, tantas noches que pasé sola llorando, me di cuenta, caramba, ¿qué pasó? ¿Por qué no viene? De repente saliste y apareciste del espacio sideral. Yo debía haber cambiado la cerradura para que no entrara. Eso dice la canción. Y después le dice, ya no tengo más miedo, voy a sobrevivir. Pero la mujer cuando llega a un punto de dolor que se cansa y dice, no más. Créame, yo estoy hablando de estas cosas, pero tiene mucho que ver con la porción, ¿ok? Ya mismo vamos a leer la Biblia. Pero quiero crearles este fundamento para que usted tenga una relación entre lo que dice la porción y mi vida de hoy en día. Tiene muchísimo. Lo que pasa es que si somos religiosos, vamos a leer, entonces dijo la porción tal cosa, amén, y nos vamos para la casa y nos quedamos nosotros como que en ese viaje pensando, bueno, por lo menos me memoricé la porción. Sí, pero ¿qué significa eso? ¿Qué puedes tomar de esto? Y el Padre tiene muchas cosas aquí que podemos tomar nosotros. Lo que pasa es que hemos sido religiosos toda la vida y no hemos entendido que lo que la Torah dice es un estilo de vida que no tiene temporadas. Eso puede ser para el tiempo del Antiguo Medio Oriente, como para el tiempo del primer siglo, como para dentro de 1000 años más. Porque son principios elementales de la forma en que su creación se manifiesta. El dolor nos va a llegar, pero el hombre lo maneja de una forma, la mujer lo maneja de otra forma, porque fuimos creados diferentes. Y el dolor nos va a ayudar a diferenciarnos. Cuando una mujer esté llorando, usted como caballero no le diga, ay, mija, pero no seas tonta. Tú lo que tienes es una changue. No llore, ¿verdad? ¿Cómo que no llore? ¿Y a ti no te duele? Y usted tiene que entender que a él no le duele tanto como a usted. Pero eso no significa que no es importante. Es que su nivel de tolerancia es diferente al suyo. El nivel de tolerancia del hombre es diferente. El hombre, déjeme decir una cosa, el hombre es menos violento que la mujer. La mujer es más violenta, pero las reacciones son diferentes. ¿Qué quiere decir? El hombre, como le estaba diciendo ahorita, el hombre corre y resuelve el problema. La mujer no, la mujer aguanta. Pero cuando decide, es más violenta que el hombre. El estudio que se hizo es en cuanto al suicidio. La mujer tarda más en cometer suicidio. El hombre es menos violento, pero resuelve el problema. ¿Entiende? Cree él que resuelve el problema con el suicidio. Pero lo que hace es extender su problema por la eternidad. ¿Ok? Escuche bien, si alguien le habla acerca de suicidio, no trate de volverse psicólogo. No empiece, ay, es que tus problemas no, dígale, mira, primero es egoísmo. Segundo, no es valentía. Y tercero,
tú piensas que vas a eliminar el dolor, pero primero vas a dejar más dolor y segundo, el tuyo se extiende por la eternidad. Eso no tiene nada de psicología. Eso es concreto. Pero es que tú no sabes, hay desniveles, ¿verdad, Mari Lourdes? Hay niveles y diferencias químicas en el cerebro que producen que una persona se deprima y llegue hasta el punto del suicidio. Yo entiendo que es eso, pero esa no es la norma. ¿Me expliqué bien? La norma no es que todas las personas que están deprimidas tienen desniveles en el cerebro. No es esa. Esa es una de las causas, pero no son todas las causas. Por eso no todas las personas que son deprimidas se tratan de la misma manera. Tú tienes que primero ponerle a hacer ejercicio, a comer bien, a respirar, a hablar con gente. Ay, pero es que yo no sé hablar con gente. Pues ven, yo te voy a enseñar cómo hablar con gente. Pablo, ven acá. Mira, aquí estás, ven acá. Pablo, ven acá. Ven, Pablo. Vente. Mira, Pablo, ella no sabe hablar con gente. Y ella ya arrancó a correr porque ella no sabe hablar con gente. ¿Y cuándo fue la última vez que tú le diste la mano a una persona? Yo nunca. ¿Por qué? Porque es que yo no sé hablar con gente. Pues mira, dale la mano a él. Y yo estoy aquí al lado tuyo. Dale la mano para que tú veas que no te vas a morir. Pablo. ¿Viste? Fácil, ¿verdad? Ven la semana que viene, hacemos otra terapia más. Sí, porque usted piensa que lo va a poner a hablar de una vez. No, dale la mano. Y ahí tú por lo menos. Entonces la semana que viene tú hablas con la persona que pudiste saludar a alguien más. Fíjate, ese día volví a saludar a alguien. ¡Wow! Rompiste el hielo. Pero necesita un coach. Y usted y yo somos coach de gente. Coach de gente, pero si yo lo que hago es limpiar casa, ¿cómo que yo soy coach de gente? Hey, te voy a decir una cosa. Quizás tú no eres un terapista certificado, pero tú tienes al Eterno dentro de ti. Tienes una palabra que nadie más tiene. Tienes una esperanza que nadie más tiene. Tú conociste algo aquí en Casa de Israel Yarao. No sé de dónde hayas venido. Conociste algo que no todo el mundo tiene porque no sabe expresarlo. Lo que necesitas es ser luz. Diga conmigo, luz. Dile al que está a tu lado, sé luz. Y también dígale, saluda. ¿Se necesita un terapista para eso? No, se necesita la voluntad. Ayer, el lunes, nos fuimos para Tampa. El lunes fue mi amor. Mi cuñado. No, mi cuñado estaba ahí. El lunes fue que fuimos para Tampa, ¿verdad? El lunes, el martes. El martes nos fuimos para Tampa. Y llego yo así, pan, como yo les enseño a ustedes, yo hago, ¿ok? Llego al puesto de gasolina ahí, pan, y pongo la manguera, pongo la tarjeta en la manguera, empiezo a echar gasolina y rápido me voy para el otro lado. Sí, porque no me tengo que quedar ahí yo. Ustedes le dan lo del lizard que le expliqué la semana pasada, ¿verdad? El lagartijo. Que el pastor me dijo que tengo que saludar en el puesto de gasolina, ok. Se viene y pone la manguera. Entonces aparece alguien y se queda. Se va mismo, ya mismo se va, ese no va a durar mucho, ese no va a echar ni gasolina, ese se va rápido, se va rápido. Ay, padre, si me ve el pastor. Sí, salúdalo, suelta la manguera. Hey, buenos días, ¿qué tal? Pero usted le da lo del lagartijo, ¿verdad que sí? Admítanlo. Se va rápido, se va rápido. Hoy no, yo mañana saludo a alguien, hoy no. Yo me paré y le dije, ¿qué pasa? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Ah, lo del lagartijo. ¿No sabe lo del lagartijo? La reacción de una persona ante una... Ah, ¿verdad que yo estaba de aniversario? Eso. Mi cuñado cumple mañana, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Vitín? Ah, Pablo es que cumple mañana. Y mi cuñado... ¿Alguien más está de aniversario? ¿Alguien más? Víctor el lunes... Tú sabes que Karina y Cristian, 23 años sin ir a Argentina, y fueron allá, y allá cumplieron aniversario allá. ¿Cuándo ustedes cumplieron aniversario también? Qué bueno. Bueno, el asunto es, nos fuimos por otro lado. Hay reacciones a una amenaza. Y yo le estoy enseñando a la congregación que cuando usted tiene el trabajo de hacer lo que yo le estoy enseñando, sea luz, salude a la gente y eso usted lo siente como una amenaza. Entonces le dan 3 reacciones. Hay 3 formas de reaccionar, ¿verdad? La primera que le dije fue ¿cuál? La del lagartijo.
¿Cuál es la del lagartijo? Cuando el lagartijo ve que viene una amenaza para su vida, él se frisa. Entonces, cuando usted para una luz, yo le enseñé esto la semana pasada, Luis, atiéndete esto, mira. Te ha pasado a ti, porque a todos nos pasa. Tú te paras en una luz y hay una persona con un cartelito. I'm hungry, please, something will help. ¿Verdad? Y esos son los más crueles, porque dicen, I'm hungry, please. Y usted dice, no tengo nada aquí en el carro. Entonces uno se queda en el guía así. Y la persona va con el cartelito. Te da el síndrome del lagartijo. Que no sé. ¿Ah? Sí, uno como hasta cambia de color. Entonces él deja un espacio largo entre carro y carro para que cuando llegue aquí tú puedas avanzar rápido y pasó. Y paso, queda ahí. Como el síndrome del lagartijo, ¿verdad? ¿Verdad que no? No te estoy dando idea. No te estoy dando. Exacto, eso es lo que hay que hacer. Pero hay gente que le da el síndrome del lagartijo, ¿verdad? Hay otro que le da el síndrome del monkey. Que cuando ve una amenaza, ¿verdad? Empieza a gritar. Los monos cuando ven una amenaza empiezan a gritar. ¡Ay, ahí está el tigre! O la culebra, lo que sea, gritan. ¿Ve? Pero nosotros, en nuestro caso, nos da esto. Agarramos el teléfono y queremos hacer selfie. Aquí estoy ayudando a fulano, miren, aquí estoy. Ese es el síndrome de monkey. ¿Quién te manda a estar publicando las cosas que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha? ¿Y cuál era el otro? Había otro más. El de sospecha, ese fue el primero. Gracias, Maida. El de sospecha, que para ti todo es sospechoso. Todo el mundo tiene algo. Todo el mundo te está persiguiendo. Tú estás en el carro, llega la persona. Yo no voy a bajar el cristal y si me quiero asaltar, después me quiero. Entonces empieza con miedo, no sabe. Y eso es que quiere el dinero para la droga en vez de ir a comer. Pues si tú piensas así y estás sospechoso, pues da la vuelta, compra comida, tráesela, pregunta, ¿le quieres comer algo? Pero no tenga miedo. A nosotros hoy en día nos enseñaron a vivir con miedo. Y si usted supiera que aunque estos últimos 2 años la criminalidad ha aumentado, desde el 93 hasta el 2020 la criminalidad había bajado en todo Estados Unidos. Un porcentaje significativo. La criminalidad iba bajando en lugar de iba subiendo. Lo que pasa es que ¿qué es lo que nos tiene a nosotros asustados? Vamos a ver. No, la televisión, los medios, nos enteramos de todas las cosas que pasan. Mire, cuando llegó ese asunto del COVID, el primer mes ponían a la gente en Ecuador cayéndose muertos. Estaban parados así, se morían. Eso era mentira. Pero ¿qué lograron con esa publicidad? Que todo el mundo le cogiera miedo y donde quiera había miedo y todo el mundo estaba viviendo con ese temor. Y entonces nos paralizaron a todos. Fueron los medios los que nos paralizaron. ¿Y por qué se paralizaron? ¿Por miedo a qué? Miedo que me pueda morir, ¿verdad? Pero no voy a hablar de eso. Vamos a ver qué dice la porción, pero vamos a ir a la porción. Yo tenía... el de la gasolina, ¿verdad? Gracias, maestra. Sí, mira la gasolina. Hace rato que la dejé. Madre mía. Madre mía tenía que ser. Se me olvidó quitar la manguera, mi amor, ¿verdad? Me distraje hablando. Miren, los que nos están viendo por los medios. Mi mamá me acaba de decir que se me botó la gasolina porque dejé la manguera puesta. Si supieran que ya sé de dónde lo saca Benjamín. Miren. ¿Dónde está José Manuel? Anoche estábamos aquí con los muchachos, los jóvenes estaban aquí. Y mi hijo, Benjamín, está con un palito bien largo y le encaja una hoja. Y iba con el palito por ahí así. Y viene José Alvarado y le dice, oye, ¿qué es eso? ¿Una bandera? Y él lo mira así. Eso que tienes es una bandera. Y él le dice, no, un palito. Entonces yo, de presentado, porque tenía que ser yo, le digo, no, pero ¿y esa cosita que está guindando ahí? Eso parece una bandera, ¿es una bandera? Y él me mira, no, es una hoja que recogí del piso.
¿Qué pensé? Ya ve de dónde sale, de la madre que me parió. Entonces el muchacho de la gasolinera está allí, está así parado, así. Entonces pues yo pongo la manguera, doy la vuelta y digo, hey, ¿qué pasa? ¿Todo bien? ¿Cómo está la cosa? Y él se queda, ¿bien? Me dice, bien. Y como eran como las 5 de la tarde, yo lo loco por ir a casa, ¿verdad? Le estoy diciendo algo que él se sienta como que, yeah. Y él, hermano, sí, ahí se abrió. Hermano, sí, estoy cansado, quiero ir para la casa. Y tú vienes por aquí. Y empecé a hablar con él. No tenga miedo. Resulta que es maracucho, me dio la mano, me saludó, quería llevarme con él. Por las razones correctas, ¿ok? No sé si... Okay. Lo que hace su pastor, hágalo, por favor. Vaya al capítulo 10 de Levítico. El capítulo comienza en el capítulo 9, pero la parasha se llama Shemini. Shemini significa 8 o octavo. Y comienza en el capítulo 9 y habla acerca de la dedicación del pueblo, la consagración del pueblo, ¿ok? Empezamos con Moisés con la consagración del Mishkan. Seguimos con los levitas, la consagración de los levitas. Y se consagraron por 7 días. ¿Se acuerdan de esa porción la semana pasada? Y se consagran, después están 7 días ahí. Luego que terminan los 7 días, entonces viene el octavo día. En el octavo día, los sacerdotes están listos para ministrarle al pueblo. Entonces ahora tenemos el espacio sagrado, tenemos los servidores del espacio sagrado, pero falta el pueblo. Entonces ellos, Moisés, en el capítulo 9 de Levítico, le da las instrucciones de cómo consagrar al pueblo. Entonces hay ofrendas por perdón de pecado, para expiación y para purificación, por los levitas y por el pueblo. Y ahí termina el capítulo 9. Ellos hacen una tremenda fiesta porque, claro, están haciendo expiación por el pueblo, y el pueblo en la expiación participa de la comida, de las ofrendas. Si usted sacrifica un macho cabrío por el pecado, para expiación, el sacerdote levita come de eso, y es una ordenanza comer de ese sacrificio. Pues entonces él lo hace, lo cocinan, y estando cocinado en el altar, lo sacan y se lo llevan, y en un lugar santo, dice la ordenanza, él se lo tiene que comer, los levitas. Entonces ellos comían carne de los sacrificios por expiación. ¿Estamos bien hasta ahí? El ofrendante participaba de los sacrificios por shalom, las ofrendas de paz. ¿Ok? So ahora ellos hacen este sacrificio. Y entonces tienen la carne y están comiendo, y termina el día. En el octavo día, ¿verdad? Ellos hacen los sacrificios por el pueblo, y una vez termina el día, los hijos, o termina la procesión o el ritual o las ordenanzas, ellos terminan todo. Una vez lo terminan, se supone que ya no entren más a llevar incienso, porque ese no está ordenado. Entonces vienen los hijos de Aarón, Nadán y Abiú, y entran y llevan fuego y hacen otro incienso. Como quien dice, otra oración. Porque el incienso representa ¿qué? El incienso representa oración. So, ellos toman cada uno su incensario, toman fuego del altar. No dice que toman fuego de la cabaña de la pitonisa que vivía 3 calles más abajo. Ni tampoco que era de afuera del altar. Dice que tomaron fuego. ¿De dónde era la ordenanza de tomar fuego? Dígalo. Del altar de sacrificio se tomaba los fuegos y se ponía en el incensario y se entraba al lugar santo y se presentaba esa oración. So, ellos toman fuego, y ¿estaba ordenado correctamente el fuego del altar? ¿Estaba ordenado ellos para tomar fuego y poner un incensario? ¿Estaba correcto que ellos entraran al lugar donde se presenta la ofrenda? ¿Eran ellos autorizados a hacer esto? ¿Estaban ellos ordenados, purificados y consagrados para hacer el trabajo? ¿Qué era el problema entonces? No estaba ordenada esa ofrenda, o ese incienso no estaba ordenado.
Usted puede darle vuelta, no, que era fuego que ellos prendieron ahí, que era fuego de otro lado, y por eso es fuego extraño. Fuego extraño, dice la versión, léalo conmigo para que usted vea. ¿Quiere leerlo conmigo? Lo que dijo Adonai es que él no les había mandado. Verso 1, ¿lo ven ahí? Que él, diga conmigo, que él no les había mandado. Si es un fuego que Adonai no lo había mandado, no le busque más vueltas a este asunto. Si Dios dijo no, usted puede, no, pero está en la Torá. Aquí dice que yo puedo hacer esto, y aquí dice que esto es lo otro, y yo soy un sacerdote, y yo soy ordenado. Te puede decir todo lo que usted quiera. Si está fuera de tiempo, no lo ordenó Adonai, no lo tienes que hacer. Y si lo hace, tienes tus consecuencias. Ellos estaban casi en el punto correcto. Casi. Era cerquita, pero no lo lograron. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Deshonraron el nombre de Adonai. No lo representaron bien. ¿Está de acuerdo conmigo? De hecho, cuando usted lee el verso 3, vean lo que dice el verso 3. Moisés le dice a Aarón, esto es lo que habló Jehová. Y dijo, me he de mostrar como santo en los que se acercan a mí. O sea que las personas que se acercan a mí tienen que demostrar que yo soy santo. ¿Oíste eso, Pablo? Las personas, otra vez, las personas que se acercan a Adonai tienen que demostrar que Él es santo. O sea que no cualquiera se puede acercar a Adonai así nada más como que. Ay, pero ¿y si es un pecador que se arrepiente? No hay problema. Usted cambie, arrepiéntese y Adonai le va a dar la fuerza para cambiar, y cuando usted esté listo, Él lo va a recibir. ¿Cómo va a ser? Pero Él no me va a recibir así como yo soy. No, sí, Él te recibe, pero tienes que tomar el proceso de... ¿Verdad que sí? ¿Usted cree que una cosa no santa puede entrar delante de la presencia de Adonai? No. Pablo en el capítulo 12 del Primera de Corintios, él dice, miren, hermano, no ignoren las cosas del Espíritu, porque cuando eran gentiles, ustedes hacían cosas que no estaban conforme al Espíritu y los llevaban a adorar a otros dioses, pensando que estaban haciendo lo correcto. No sé si a alguien le pasó eso aquí en su vida. 25 años. No quiere decir que cuando mis 25 años en la iglesia tradicional no aprendí nada. No, yo conocía a Yeshua en la iglesia tradicional. Y conocía a mi Mesías. Pero como no tenía el espíritu de verdad. Yo tenía un espíritu, pero no el de verdad. Entonces yo hacía cualquier cantidad de cosas y me llevaban a cualquier cantidad de cosas de hacer, tú sabes, invento. Una vez me pusieron una piedrita roja aquí. Todo el mundo en la iglesia, una piedrita roja. Amén, pastor, amén. ¿Para qué? Eso representa la sangre de Cristo. Y cuando alguien te diga, esa piedrita roja, es la sangre de Cristo. Una piedrita roja. En Brasil, ¿verdad? ¿Te dan qué? La rosa, ¿cómo es? La rosa de Sarón, el agua de qué sé yo qué, y te dan amuletos y cuestiones. De hecho, los voy a tirar al medio a alguna gente, pero ¿tú sabes lo que significa filacteria? La palabra filacteria es una palabra griega, significa amuleto. Búsquelo para que usted vea, no lo buscará ahora, pero la palabra filacteria significa amuleto. Es como una señal. Pero cuando es una señal de un amuleto, es lo mismo que yo me pusiera una piedrita aquí. Yo digo, esa piedrita representa los mandamientos. Yo quiero hacerlo así, porque así es como... Y Dios dice, puedes inventarte todo lo que tú quieras, pero tiene que pasar ¿por dónde? Por la Torá, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Ahora, los rosarios, los camándulas. ¿Alguien tiene camándulas aquí? ¿Saben lo que son camándulas, verdad? La cosa esa que se ponen aquí empiezan los escapularios. En Venezuela se usan escapularios, ¿verdad? Con el santo, ¿cómo se llama? Sancocho, sandalia.
Ay, padre, pastor, pórtese bien, mire que tenemos visita. ¿Cuál es el santo más chiquito? San Francisco de Asís. Ay, pastor, por favor, que hay visita, por favor. Perdónenme, vamos a seguir, no me distraiga. Entonces, ¿qué pasa? Los muchachos... Ya están invitando todos los santos ahí. No estén bajando los santos aquí, me hacen el favor. Entonces, mira lo que dice. Me he de mostrar santos. Las personas que se acercan a Adonai tienen que mostrar la calidad y cantidad de santidad que Adonai necesita o requiere para ir a su presencia. Pero más allá de ir a su presencia, demostrar su presencia y su honor. Porque los líderes, especialmente nosotros los líderes, tenemos que mostrar un nivel de santidad, de kadosh, que no es para todo el mundo. Por eso es que Pablo decía, no quieran ser todos maestros, porque mira, la responsabilidad es grande. Entonces uno tiene que tener un nivel de kadoshim, un nivel de santidad, de separación, que no es para cualquier otra persona. Ahora, no me venga a decir, como yo no soy pastor, pues no tengo que ser tan santo. No, usted tiene que, mientras más santo, mejor. ¿Verdad que sí? ¿Por qué, pastor? ¿Pero por qué? Porque tú quieres calidad y excelencia delante de Adonai, ¿cierto? Pero ¿y para qué yo tengo que estudiar el templo si yo nunca voy al templo? Porque es un nivel de excelencia más alto. ¿Me escuchó bien? Pero si yo nunca voy a ir al templo, ¿quién sabe si yo soy o no soy levita? Eso no importa. ¿Cuánto tú quieres de Adonai? ¿Cuánto? Dime, ¿cuánto? Hasta donde tú estás, hasta ahí aquí estoy bien, estoy cómodo. Pues mira, en el momento que te detiene, empiezas a secarte. Porque el camino de Adonai es progresivo y es constante. Tú tienes que seguir creciendo, y nosotros tenemos una responsabilidad de dejar un legado. Y no podemos dejar un legado, caramba, de pura, pues aquí estoy bien. Yo como ni tiro piedra ni velo al guardia, pues estoy bien, ¿verdad? Pues yo soy una buena persona, yo no. Siempre soy bueno, yo no le hago daño a nadie. Y eso es todo lo que tú eres. La Madre Teresa Calcuta era una buena persona también. Nelson Mandela tenía ¿cómo se dice eso? La intención correcta. Y era una buena persona. ¿Sabe? Hitler convenció a la gente pensando que era una buena persona. La causa era buena, pero ¿qué logró? 60 millones de personas muertas. ¿De qué estamos hablando? En el caso de Adonai, tenemos que subir nuestro nivel de excelencia en cuanto al ritual, a lo que se refiere al culto racional. Subir nuestro nivel de excelencia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, los caballeros, tenemos reuniones por la mañana, los hombres, ¿verdad? Nos reunimos aquí. ¿Y qué hacemos? Pues nos ponemos el talit y agarramos el sidur. Porque nosotros no sabemos orar todas las oraciones esas que oran, ¿verdad que no lo sabemos? Nosotros sabemos... Y empezamos a hablar y de repente se nos acaban las palabras. Ay, Padre, que mucho he orado. Y hace 3 minutos que empezaste. ¿Cuánto me falta? ¿Verdad que sí? ¿Cierto? Por favor, dígame si sí o qué. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos el sidur. ¿Dónde está mi sidur? Aquí está. Mire, rápido llego aquí. Página 258. Búsquelo, vamos, muchachos. Ok, pastor, otra vez, vale. Otra vez, sí. Al centro abajo. Entonces, desde las 258 hasta las 276. Toda esa página nosotros oramos. Y claro, hay cosas, hay párrafos que no cogen, que no leemos porque hay, por ejemplo, hay una oración ahí para el luto. Si hay una persona que está en luto, pues, entonces, ¿hay alguna persona aquí en luto? No, no hay ninguno. Okay. Hay uno, sí, mira, se me murió la tía. Ok. Vamos alrededor de él y lo rodeamos y entonces hacemos la oración del luto. Ay, ustedes hacen esas cosas, pastor, pero ¿por qué ustedes hacen eso? ¿Eso es necesario? No, eso no es necesario. Eso es excelencia. ¿De verdad? Sí.
Right. Ok. ¿Por qué hacemos estas cosas? Porque es un nivel de excelencia más alto. No lo hacemos porque queremos ser más religiosos, queremos ser mejores. ¿Me escuchó bien? Yo no sé si su vida religiosa está bien donde usted está, pero yo quiero ser mejor. Y si usted quiere ser mejor, pues usted añade. Pero usted, yo puedo añadir la piedrita roja, esa que usted habló, me sonó como que se oye bonito. No. Eso es un amuleto. Entonces, ¿qué tengo que añadir? Pues vamos a los que practicaron esto por 4,000 años. Pero es que ellos se inventan unas cosas. Pues usted va a tomar de lo que ellos enseñan que esté en la Torá y que te ayude a acercarte a la Torá. Pero si te ayuda a ser más religioso, pero no entiendes la Torá, entonces no lo hagas. Porque el propósito principal debería ser entender lo que dice la Torá. Y vamos allá. Dice, y Aarón calló. Aarón hizo silencio cuando Moisés le dijo, yo me he de mostrar santo en los que se acercan a mí. Y entonces dice, y he de ser honrado en presencia de todo el pueblo. ¿Quién demuestra que Adonai merece honor? El oficiante, el que está delante de Adonai. Ese es el que se para. Por eso es que las vestiduras de Aarón no eran para él. No era para que él se viera con esplendor. Capítulo 28 de Éxodo te habla de las vestiduras de Aarón. ¿Para qué? Para que mostraras excelencia. Algunas personas dirían opulencia, pero no es opulencia, es excelencia. Esplendor. Pero ese esplendor, para yo decirte a ti, Adonai merece excelencia. ¿Me escuchó bien? Ok. ¿Qué pasa entonces? Inmediatamente Moisés llamó a Misael y a Elzafán y al hijo de Uziel y al tío de Aarón y les dijo, acercaos y llevar a vuestros hermanos delante del santuario fuera del campamento. Estos muchachos que Nadab y Abiú, que entraron y fueron electrocutados, hay personas, yo pienso que fueron electrocutados, no que se quemaron con fuego, porque ellos fueron y los recogieron por sus ropas y los llevaron afuera. Si se hubiera calcinado, no hubiera ropa, ¿cierto? Entonces, yo pienso que fueron electrocutados. Corriente bajó del cielo y murieron. Los sacan del santuario. Ok. Luego de que pasa esto, la carne que habían preparado para la santificación del pueblo, estaba allí. Y estaban listos para que ellos se la comieran. Se suponía que se comieran la carne, ¿cierto? Porque ese era el mandamiento. Entonces, de repente, Moisés va para allá a buscar la carne, porque los muchachos se lo tienen que comer, y no la encuentra. Encuentra que se quemó. Está toda consumida. Y cuando está toda consumida, viene Moisés, va donde Aarón y le dice, óyeme, pero ven acá. ¿Qué pasó? Dice, verso 16, ¿están conmigo? Verso 16. Pidió con insistencia el macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y aquí que ya había sido quemado. Y él se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón que habían quedado, y les dijo, ¿verdad? ¿Por qué no comiste la ofrenda por el pecado en el lugar santo, en un lugar santo? Es cosa muy sagrada, y él os las dio a vosotros para cargar con la culpa de la congregación. O sea que el hecho de que ellos comieran esa carne representaba un ritual muy importante. ¿Y cuál era ese ritual? Cuando tú comes la carne, tú estás cargando el pecado de la congregación, los cuales se habían consagrado en ese momento. Pero si tú no comes la carne, tú no estás cargando el pecado de la congregación, ¿cierto? Porque ese era el propósito. Entonces, él viene y los regaña. Mira, pero ¿por qué no hicieron lo que está ordenado? Y mira lo que responde. Verso 19. Aarón responde a Moisés, hey, ya se hizo el sacrificio, ya se hizo la ofrenda por el pecado, ya se hizo la ofrenda por el holocausto. Oh, wow.
A los que nos están viendo por Teshuva, gracias por estar con nosotros. Continuamos en YouTube. Discúlpeme, se me acabó la hora, así que gracias por estar con nosotros. Shabu Gato. Dice, ya se ofreció el sacrificio por el pecado, ya se ofreció el holocausto, ¿verdad? Se hizo todo eso. Ajá. ¿Tú crees que si yo como eso hubiera sido agradable delante del Eterno? ¿Qué diría la ley? ¿Qué diría la ley? Sí, si tú comes eso, es agradable delante del Eterno. ¿Por qué? Porque la ley dice que lo tienes que comer. Entonces sí lo hubiera agradado. Y Aarón le dice, yo sé que la ley dice eso, pero mi dolor. ¿Cómo que tu dolor? Chico, me duele. Se murieron los muchachos. Se me murieron mis hijos. Entonces, hicimos todo, pero yo no puedo comerme eso, lo voy a vomitar aquí. Porque tengo dolor. ¿Están viendo el corazón de Aarón ahora? ¿Están viendo cómo él está en dolor? Le dice, habría sido acepto a los ojos de Jehová. Moisés oyó esto y le pareció bien, porque no hubiera sido acepto. Ahora bien, miren lo que dice antes de que Moisés tenga esta conversación con Aarón. Dice, verso 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar e Itamar, no dejéis suelto el cabello de vuestras cabezas, ni rasguéis vuestras vestiduras, para que no muráis, ni haya ira sobre toda la asamblea. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, llorarán a los quemados, a quienes Jehová quemó. Él le dice a Aarón, y acuérdese la importancia de Aarón, ¿no? Aarón, el sumo sacerdote, sus hijos son los sacerdotes después de Aarón. Le dice a ellos, no rindan luto delante de la vista del pueblo. No quiero que muestren al pueblo deshonra. Bueno, ¿no te acaba de decir Moisés que en ti se muestra la honra de Adonai y en ti se muestra la santidad de Adonai delante del pueblo? Entonces, si tú vas en luto delante del pueblo y tú eres quien representa a Adonai, ¿qué va a hacer el pueblo? Vamos a llorar también y nos vamos a ir al mismo nivel en que tú estás. Pero Moisés le pide a Aarón, no hagas esto. Y él dijo, ok, yo no lo hago, yo no voy a hacer luto, pero something is gotta give. ¿Han oído esa expresión? En algún momento me voy a soltar. Y la mujer, ¿qué diría? Basta ya. Esto es demasiado doloroso. El hombre, ¿qué haría? Tiraría los brazos para arriba y se iría. Pero Adonai le está diciendo a Aarón, hey, no vas a hacer luto y tienes que hacer lo que te toca. Ok, está bien. ¿Qué pasa que no te comiste la carne? ¿Tú crees que hubiera sido agradable delante de ti que yo me comiera esa carne con este bitterness, con este dolor que yo tengo dentro de mí? Entonces Adonai es flexible ante el dolor. Adonai se compadece de Aarón delante de su dolor. Estoy en dolor, me duele. Padre, por favor, ayúdame. Él te dice, ok, yo sé que te duele, vamos a hacer algo. Tú tienes que serle más fuerte. Tienes que ponerte para tu número. ¿Pero qué tú quieres? Me duele. Yo sé que te duele. Pero yo voy a tener un poco de flexibilidad contigo. Te voy a dar flexibilidad. Pero ¿sabes qué también voy a hacer? Te voy a fortalecer en medio del dolor. En medio del momento difícil. Mientras estés vivo, tú me vas a seguir representando. Pero no te pares delante del pueblo a llorar porque te conviertes en un macho beta. Vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 19. Segunda de Samuel, capítulo 9. Esta mañana compartimos esta... Dios mío, no sé qué le pasa a esto. Oh, ya llegamos.
capítulo 19. ¿Lo tienen? Mira lo que dice aquí. He aquí Absalón, he aquí el rey llora y hace duelo por el pueblo. El rey llora por Absalón y hace duelo por Absalón, perdón. Entonces, cuando David, estamos hablando de la historia de David, ¿se acuerdan de la historia de David? Cuando Absalón, su hijo, se levantó en contra de él y empezó a pecar y a engañar a la gente y a juzgar en medio del pueblo. De repente David se da cuenta de que Absalón levantó a un montón de gente en contra de él y que le iba a tumbar el reino. Entonces David dice, me voy de aquí. Y David se baja del trono y se va y deja el trono de Jerusalén. ¿Y quién lo asume? Lo asume su hijo Absalón. No solamente le quitó el trono, David tenía 10 esposas, concubinas. El muchacho hizo lo que usted sabe, ¿no? En el balcón de la casa de David, delante de todo el mundo, con las 10 muchachas. Pero eso era una maldición que se le había hablado a David. Esto te va a pasar por haber tomado a Betsabé, ¿se acuerdan? Entonces ahora David está ahí hasta allá arriba y sale corriendo. Absalón peca, pero con los pecados peores que podían hacer. Porque el pecado de Absalón, mire que fue bien malo. Pero Absalón era un hombre ya era grande, como Nadab y Abiú, era ya grande. Entonces ahora David sale corriendo y se va. Cuando David se va, llega al otro lado del Jordán, Israel toda se volca a favor de Absalón y se levantan a hacerle guerra a David. Pero el jefe de los escuadrones de David, Joab, regresa y fue a luchar contra el pueblo. Se formó una guerra interna. Y él dijo, David le dice, pero no me mates al muchacho. No me mates a Absalón. Y Joab lo mira así y dice, pero si Absalón es el que ha provocado todo esto. No lo mate. Se va, pierde la guerra. Absalón va en un caballo, tenía el pelo largo, se le enredó en una rama y quedó guindando en un árbol. Y llegó Joab. Mira, vamos a llevárselo al rey. Y Joab dijo, no, sacó 4 cuestiones y lo mató. Y cuando lo mata, manda a un sacerdote, le dice, vete, dile a David que... Y entonces se fueron corriendo y él corrió también. Cuando llegaron donde David, se quedaron así mirándolo. Trae buena noticia. Tu hijo Absalón está muerto. Cuando llega Joab, estaba David llorando. Y entonces llegamos aquí. Hey, Joab, el rey llora y hace duelo por Absalón. Aquel día la victoria se convirtió en duelo para todo el pueblo. Diga conmigo, la victoria se convirtió en duelo. Es lógico, ¿verdad? Hay dolor. Es parte de mi vida, pero me duele, tengo que manejarlo. Lo que pasa es que cuando tú eres líder, no lo puedes manejar de esa manera. Tienes que ser más tolerante. Especialmente nosotros tenemos que ser tolerantes al dolor. Y mira lo que pasa. Aquel día el pueblo entró a la ciudad a escondidas como verso 2. Se convirtió en duelo por todo el pueblo, porque aquel día el pueblo había oído decir, el rey tiene dolor por su... sinvergüenza. No el rey, el hijo. Pero mire lo que pasa. El rey cubrió su cara, clamó en alta voz, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, ¿verdad? Está llorando. Y entonces Joab entra y le dice, acuérdate que está hablando con un rey. Hoy has avergonzado al pueblo. Hoy nos has avergonzado a todos nosotros. Entonces David se levanta y dice, ¿qué pasó? Hoy has avergonzado la cara de todos tus servidores que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. Pues amas a los que te aborrecen y aborreces a los que te aman, porque has revelado que a ti nada te importan tus oficiales ni tus servidores. Ciertamente ahora sé que si Absalón hubiera quedado vivo, tú estarías contento. Y él le dice, nosotros estuviéramos muertos, tú estarías contento. Ahora pues, le dice el jefe, le dice, levántate, lávate la cara y sal allá afuera. Y le dice, habla bondadosamente a tus servidores, porque juro que si tú no lo haces, yo, ay Padre,
Si tú no sales, ni un solo hombre quedará contigo esta noche, y esto será peor para ti que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud. Entonces el rey dijo, contra, tienes razón. ¿Por qué? Porque el luto de David era por alguien que no se lo merecía. ¿Me escuchó bien? Ah, no, pastor, te está metiendo en un terreno peligroso. Se los voy a decir otra vez. Pero se lo voy a decir para que sea libre. El luto de David fue por alguien que no se lo merecía. Su luto hubiera demostrado al pueblo que a él no le importaba si su hijo hubiera sido pecador, un maleto, un perla, como le dicen en Puerto Rico, no sé cómo más, un malandro, un tipo malo, un jajeleña, como dicen en Isabela. David lo hubiera honrado a su hijo. Ay, no, no me lo mate. Se hubiera echado la culpa. Pero el capitán le hizo entrar en conciencia. Es necesario que duela. Es parte de tu vida. Pero no dejes que eso demuestre o profane el nombre de Adonai. Nosotros no vivimos en una sociedad de honor y vergüenza. Ese es el problema. Si nuestra sociedad fuera una sociedad de honor y vergüenza, entenderíamos que si mi hijo es un maleto y mi hijo es un sinvergüenza y se muere, yo tengo que secarme mis lágrimas y decir, Adonai Juja Elohim. Y en el funeral ser el más fuerte de todos. Pero me toca a mí y te toca a ti. Vaya conmigo a el libro de Juan, capítulo 10. Juan, en el Nuevo Testamento. ¿Ya llegó al capítulo 10? Vaya al 11, que es más rápido ahora. Llegó rápido al 11, ¿verdad? Vamos a ver a Yeshua en medio del dolor. ¿Usted cree que Yeshua no sufrió? Claro. ¿Está listo? Estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro de Betania, a la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y secó sus pies con sus cabellos. Y Lázaro, que estaba enfermo, era su hermano. ¿El hermano de quién? De María, no de Yeshua, de María. El hermano de María. Está bien. Entonces, sus hermanas enviaron para decir a Yeshua, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. ¿Qué es lo primero que tú piensas cuando una persona que tú amas está enferma? Hoy en día, ¿qué diríamos? Tiene COVID. Ay, Padre Santo. 99.97% en probabilidad de sobrevivencia del COVID. ¿Okay? No le tengan miedo al COVID. Dice, tenga cuidado, pero no tengan miedo. Al oírlo, Yeshua dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para honor de Elohim, para que el Hijo de Elohim sea honrado por medio de ella. ¿Okay? Hay personas que piensan que, Adonai lo enfermó para poder glorificarse a sí mismo. Eso no es. No crea eso jamás. Porque mi Elohim no es así. Él no es injusto. Para venir, romperte una pierna, después ponerte un yeso y después recuperarte y después ve que yo soy bueno que te sané la pierna. ¿Me estoy explicando bien? Por favor, no deshonre el nombre del Padre diciendo, ay, el Señor me hizo pasar por este martirio toda mi vida, este sufrimiento, pero ahora el honor de Adonai. Le hablé a la enfermera en el hospital. ¿De verdad el Señor tuvo que enfermarte para que fueras a hablarle a la enfermera en el hospital? ¿Y por qué no fuiste cuando estaba bueno y sano? El Señor usa esas cosas y se honra. Espérate un momento, ¿estás enfermo? Ok, no te preocupes, que yo voy a honrarme en esa enfermedad. Ay, gracias por la enfermedad. No, gracias por la enfermedad. No, Señor, yo sé que esto
de alguna manera tú vas a cambiar esta circunstancia. Porque esto no viene de ti. ¿Me escuchó bien? Esto no viene de Adonai. Y si no viene de Adonai, de alguna manera Él va a cambiar esta circunstancia y yo voy a ver el honor, la gloria de Adonai, la voy a ver. Ahora sí. Pero no le venga a echar la culpa a Él de cosas que nosotros tenemos la culpa. Y en esta parashá, Levítico capítulo 11, habla acerca de los animales que se pueden comer y los que no. So, si tú comes algo que no se puede comer, no le venga a echar la culpa al Señor. Ay, esta gastritis que me dio. ¿Qué te comiste? Pues una morcillita. Con arroz orgánico. La morcillita con arroz orgánico, ¿verdad? Yeshua amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó aún 2 días más en el lugar donde estaba. No quiere decir que dijo, está enfermo, espérate, ya va a parar a ver qué pasa. Y me aguanto aquí. Y entonces, pero llegaste tarde. No, es que a mí me gusta hacer entradas espectaculares. No, llegaste tarde. Él oyó cuando le dijeron, mira, él está enfermo. Ok, sé que está enfermo. Tengo que ir para allá. Y he was doing some business, you know? Estaba haciendo lo que el negocio de su padre, ¿no? Haciendo bienes y sanando a todos. Entonces dice, verso 17. Cuando Yeshua halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Esto estaba hablando de 2 millas. Y muchos de los judíos que habían venido a ver a Marta y a María para consolarlas por su hermano. O sea, habían fariseos, habían judíos que fueron a consolar a María porque Lázaro hacía 4 días que había muerto. Están viendo el suceso, ¿no? Entonces dice aquí, entonces cuando oyó que Yeshua venía, Marta salió a encontrarle, pero María se quedó sentada en casa. Marta le dijo a Yeshua, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora también sé que todo lo que pidas a Elohim te lo dará. Y Yeshua le dijo, tu hermano resucitará. So, Yeshua no estaba viviendo en La La Land. Ay, se me murió mi amigo. No, él estaba confiado. ¿Me entendió bien? Ok, póngase en su lugar. Yo sé que resucitará cuando venga el día final. ¿Vale? Y Yeshua le dijo, no, yo soy la resurrección y la vida. Ten fe, mujer. El que cree en mí, aunque muera, va a vivir. Y ella le dice, ay, sí. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá no morirá. O sea que sí morirá, pero no para siempre. ¿Estamos bien? Escuche, familia, yo voy a terminar ya mismo. No debería terminar, tengo más que decir, pero no morirá. So, la muerte no es un símbolo del fin. No es el final. Es una transición. ¿Ok? ¿Me escuchó bien? La muerte es una transición. Y entonces le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim que ha de venir al mundo. Pero ese momento, no nos pasa a nosotros que en medio del dolor decimos, Señor, yo sé que tú eres bueno, pero el dolor no se va. ¿Verdad que sí? Pues ahí está María diciendo, ay, Señor, yo sé, pero duele. Entonces está desesperada. Y Yeshua, cuando hubo dicho esto, llamó en secreto a su hermana María, diciendo, el maestro está aquí y te llama, María. Ella, cuando oyó, se levantó de prisa y fue a donde él estaba, pues Yeshua no había llegado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron a María, se levantó de prisa y salió y la siguieron porque pensaban que iban a ir a llorar al sepulcro. Entonces todo el mundo, esto es lo que pasa, hermano, cuando hay dolor, todo el mundo corre detrás del dolor para consuelo. ¿Por qué? Porque los hombres queremos protegernos del dolor, las mujeres quieren consolar el dolor. Entonces todo el mundo corre hacia eso porque esa no es naturaleza, es normal. Pero Yeshua no andaba por ahí diciendo,
¿Dónde te duele? Ven y abrazarte. No, Yeshua decía, ¿quieres ser sano? Vamos a trabajar con eso. Señor, se murió. No te preocupes, que esa no es para muerte. Va a resucitar. ¿Qué más necesita? Ay, yo sé que tú eres el Cristo. Ay, yo sé, yo soy el Mesías, pero tranquila. Yo soy la resurrección y la vida. Todo va a estar bien. Porque no, el que cree en mí no va a morir para siempre. Tenemos que tener ese nivel de tolerancia del dolor cuando llega a nuestra vida. Mira lo que Yeshua hace. ¿Dónde? En el verso 33. Entonces Yeshua, al verla llorando y al ver a los judíos que habían venido junto con ella, también llorando, también se turbó. ¿Por qué? Porque él también tuvo dolor. Pero él era más tolerante. ¿Por qué Yeshua era más tolerante? Porque era un líder. Por eso. Pastor, pero yo no soy líder. Ah, pues vuélvete un líder. Yeshua entonces, ¿qué pasó? Lloró. Yeshua llora. Padre, ayúdame a pasar esto porque mi amigo se murió y toda esta gente no cree. María está ahí atacada llorando. Marta, no hay que la consuele. Y todo el mundo está llorando aquí. Que, Dios mío, ayúdame, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Qué voy a hacer aquí en medio de este dolor? ¿Quiere que le diga qué tenía que ser? El más fuerte. El que tolera más el dolor. El que aguanta. Entonces dijeron los judíos, mira cómo le amaba. Mira, él también está llorando. No, es que está... ¿Tú sabes lo que está haciendo él? Está recuperando fuerzas. Porque el llanto, la capacidad de llorar, drena ese dolor, esa presión que está dentro de ti. Entonces, cuando tú eres capaz de llorar, que nosotros los hombres no lloramos mucho, ¿verdad? ¿Ah? ¿Quiere que lo llame por su nombre? Nosotros nos hacemos lo fuerte. Yo soy bien fuerte para llorar. Pero mi esposa le puede decir las veces que me ha visto llorando. Y a veces me dice, yo no sé si esas lágrimas son de verdad o son de qué. Yo, mi amor, me duele. Tú sabes que a veces tengo compasión. Pero nosotros los hombres somos más tolerantes a eso. Mira. O sea, se me tiene chequeadito en la puerta. Yeshua llora. ¿Qué está haciendo Yeshua? Él está en un cuerpo físico, ¿no? El Mesías en un cuerpo físico. Pues tiene que aprender a manejar ese dolor. Entonces no lo puedes encerrar. Porque si tú lo encierras, caballeros, si usted encierra ese dolor, un día va a explotar. Y explota por donde menos usted piensa que va a explotar. Pues es mejor que llore. Y mira... Pero es que me van a ver llorando y ¿qué pasa? Que te vean llorando, ¿eso es debilidad? No, eso significa que eres y que estás. Porque el dolor es la señal de que estás vivo. Si no sientes dolor, no estás vivo. Entonces dice, algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego hacer también que Lázaro no muriera. Empezaron a crear expectativas de tu vida, crear expectativas. Pero ven acá, tú no eres creyente, tú no vas a esa iglesia. Pero, y ahora, todo el mundo se muere. ¿Verdad que te dicen así? No importa la religión, todo el mundo se muere. Bueno, todo el mundo tiene el mismo nivel de tolerancia, dolor, o la misma esperanza después de la muerte. No todo el mundo tiene la misma capacidad. Yo les estoy dando a ustedes el mejor ejemplo que podemos, porque cuando venga la tragedia a tu casa, tú que eres casa de Israel Yará, tú que eres hijo del Eterno y que guardas Torah y que estás aprendiendo a caminar en un nivel más alto de excelencia, vas a ser el más fuerte en ese funeral, en ese momento de dolor, en esa habitación del hospital. Tú vas a ser el más fuerte y yo voy a ser el más fuerte. Pero pastor, es que duele. Yo sé que duele. ¿Tú crees que no sé? Yo tenía la mano de una persona que amaba mucho y se murió delante de mí. Me dolió. No lloré. En mis tiempos de soledad yo lloro y me acuerdo y digo, caramba. Y a veces paso por el cementerio y veo la lápida y ahí está fulano de tal. Como quisiera que pudiéramos hablar y pudiéramos jugar. Pero
Me voy a lamentar, me voy a quedar allá. Si yo lo hago, deshonro el nombre de mi Padre. Esto es lo que quiero decirle. Por favor, si usted quiere honrar el nombre de su Adonai, cuando venga el dolor, sea fuerte. Sea alfa. Aprenda estas cosas. Entonces dice, Yeshua, conmovido otra vez dentro de sí, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta una piedra contra la entrada. Y Yeshua dijo, hey, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya apesta, ya no hay esperanza. Y él le dijo, no te dije que si crees. ¿Cuántos de ustedes están listos para hacer esa expresión en medio del dolor? No te he dicho que si crees, vas a ver el honor. Y ustedes saben el fin de la historia. Yeshua viene, quitan la piedra y llama a Lázaro. Y Lázaro sale y salió enterito. Y salió vivo. ¿Por qué Lázaro fue resucitado en ese momento? ¿Qué es lo que el Padre nos está tratando de decir? ¿Pero qué razón? Nos está tratando de decir que este es el Mesías porque resucita muerto. ¿Ese es el mensaje? ¿Porque hace magia? ¿Porque hace milagros el Mesías? ¿Eso es? ¿O porque nos está tratando de llevar a un nivel de excelencia en nuestro sistema de creencia de tal manera que ni la muerte, ni la vida, ni el dolor, ni lo bueno, ni lo malo, ni lo porvenir, ni lo presente, nada me apartará del amor de mi Padre? Eso fue lo que hizo que Lázaro saliera. No fue que él tenía el poder y la capacidad de resucitar gente, es que ni aún la muerte lo iba a sacar de él de su misión. Igual tiene que ser para usted. David estaba llorando, su hijo que había tenido con Betsabé estaba enfermo 7 días. ¿Y qué hacía David? Lloraba, ayunaba, se ponía ceniza, se agarraba de los cuernos del altar, por favor, que no se muera, que no se muera. Tan pronto se muere el niño, ¿qué hace David? Denme algo de comer. Ay, pero, si mientras el niño vivía estabas ahí ayunando y ahora que se murió. Y él le dijo, mira, ¿tú sabes qué? Yo no puedo hacer nada. Yo iré a donde él está. Él no va a venir donde mí. Así que vamos a seguir viviendo. Eso dijo David. Yeshua tiene una mejor esperanza, obviamente. Yeshua te dice, si una persona muere en el Señor, estando aquí, tú puedes llorar, puedes lamentarte, ve a la funeraria, pero sé fuerte, porque tenemos una esperanza. Mantén esa capacidad de ejercer la forma en que fuiste creado. Mantén esa capacidad. Hay personas que se le mueren familiares y se olvidan hasta de los hijos. Ay, no. Mira que tu nene necesita comer. Yo sé, pero déjame. ¿Tú no ves que estoy en dolor? Yo sé que estás en dolor, pues sé tolerante porque tu nene tiene que comer. ¿Me escuchó bien? Pastor, pero no entiendo. Usted habla de una forma que es más dolorosa. ¿Sabe por qué es más dolorosa? Porque nosotros no vivimos en una sociedad de honor y vergüenza. Vivimos en una sociedad que todo tiene que ser fácil, cómodo, given. Si te duele algo, ¿qué tú haces? ¿Qué es lo que hacemos? Una aspirinita, ¿verdad? Ay, el nene tosió, ponle ahí rápido la terapia. Deja que tú sabes, el cuerpo reaccione. Y cuando ya, ¿verdad? Doña Carmen Vix, ella sabe. Cuando ya el cuerpo, tú sabes, llega a un nivel que tú ves al niño, no, al niño, hay que darle pero hay que dejar que el cuerpo. Ay, el nene va corriendo en la bicicleta y se rajó la pierna. Ay, se rajó la pierna y se desespera. Llama al 911, llega la ambulancia y cuando él mira pone una curita ya. Por ahí anda mi hijo. Todo moreteado, todas las piernas moreteadas. Está aprendiendo a correr bicicleta ahora. ¿Sabes? Eso es lo más sencillo del mundo. Pero ¿sabes qué? Pronto algunos de ustedes van a perder familiares. Gente de cerca. ¿Qué vas a hacer con ese dolor? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pensar lo mismo? ¿Te vas a parar ahí en medio de la funeraria? Ay, consuéleme a mí. ¿O vas a ser tú el que vas y consuela? El que abraza. El que vas a tener la capacidad de tolerar ese dolor para levantar a otros. El pueblo lloró cuando David lloró.
Pero si David no llora, el pueblo se hubiera fortalecido. Siempre va a haber quien va a llorar, pero que no seas tú. Pastor, entonces yo no puedo llorar. Eso es pecado, llorar en un funeral. No es pecado, es necesario llorar. Pero, ¿me estoy explicando bien, hermano? Estoy hablando de que usted y yo tenemos que tener un nivel de tolerancia, y especialmente en estos días que la cosa no va a estar tan buena que digamos. Las cosas no van a mejorar. Es posible que las cosas se pongan duras en los próximos meses, quizá un año. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar lamentándonos? Hay una historia de una mujer que en la Segunda Guerra Mundial gritaba en el búnker: ¡ay, qué sed tengo! Todo el mundo estaba en el búnker escondido esperando. Y ella: ¡ay, qué sed tengo! ¡Qué sed tengo! Y ya llegó un señor y estaba cansado de decirle: mire, ¿no habrá un poquito de agua para darle a esa señora que no se calla? ¿No? Consiguieron un poquito de agua, le llevaron a la señora. Tomó agua. Bueno, por lo menos. ¡ay, qué sed tenía! Todo tiene su tiempo. Y el dolor va a llegar. Pero el dolor tiene que pasar. Y nosotros tenemos que sobrevivir al otro lado. Yo voy a pedirle al Eterno que hoy, usted y yo, levantemos en nosotros ese nivel de tolerancia para cuando llegue el día duro. Para que cuando llegue el momento en que esto me va a doler, esto me va a cambiar, mi vida no va a ser la misma. Tu vida tiene que seguir siendo la misma, con menos recursos quizá, con menos personas a tu alrededor. Pero ¿sabes qué? Adonai sigue siendo Adonai. Nosotros perdemos la fe cuando perdemos gente. Pero no podemos llegar a ese punto. Sea fuerte conmigo. Seamos fuertes como familia. Y seamos las personas que en medio del dolor podemos resistir y levantar a otros. Le pido que incline su rostro, por favor. Y vamos a pedirle al Eterno que nos dé esa capacidad, ese nivel de tolerancia que necesitamos. Adonai, Adonai, Jehová de los ejércitos, nuestro único rey y soberano, quien ha dado de sí mismo a su Hijo amado y quien lo vio morir injustamente. Jehová, tuviste a tu Hijo morir. Escuchaste a tu Hijo suplicar. Escuchaste a Yeshua decir: Elí, Elí, lama sabactani. Adonai, Adonai, ¿dónde estás? El dolor de Yeshua, el que él soportó, fue tan alto, aún hasta la muerte. Y eso nos muestra a nosotros la capacidad que nosotros tenemos para soportar los tiempos duros y los tiempos difíciles. Y aún tú, Padre Santo, viendo a Yeshua en el madero sufriendo, sabías que en 3 días iba a resucitar y lo tendrías de vuelta. Tu esperanza no mermó. Tú mismo, Adonai, pudiste ver a tu Hijo sufrir y tolerar ese dolor de tal manera que en el 3er día lo levantaste y pusiste en él la autoridad para dominar sobre todas las cosas, especialmente las llaves de la muerte, las llaves del sepulcro. Y Yeshua se levanta y nos da esta esperanza y nos dice: he aquí, tengo las llaves del Hades y de la muerte. Id,
y haced discípulos. Id y levantar al caído. Quien cree en mí no morirá para siempre. Quien confía en mí, el dolor que tú tienes no durará para siempre. Quien vive para mí, yo le haré vivir para siempre. Porque aquel que salva su vida la perderá, pero aquel que pierde la vida por mi causa la tendrá nuevamente. Adonai, haznos ser ese portador de vida, de Yeshua, de luz, de fuerza, de capacidad y de tolerancia del dolor, de tal manera que donde quiera que vayamos, tú seas honrado en nosotros, que cuando el dolor esté a nuestro alrededor, nosotros seamos el estandarte de fuerza, el estandarte de elevar a las personas de su dolor hacia un tiempo y un momento de alivio. Porque tú, Padre Santo, nos has enviado y nos has de enviar para hacer ese consuelo para muchos. Y quizá el dolor llegue a mi casa, pero yo voy a ser fuerte. Voy a abrazar a mi esposa y vamos a llorar juntos. Y quizá tenga que abrazar a mis hijos y llorar junto con ellos. Pero me voy a levantar y voy a levantar a mi familia y a mi esposa y a mis hijos. Porque Adonai, no hay dolor que me separe de ti. No hay muerte, no hay vida. Nada me separará del amor de mi Adonai, que es en el Mesías. Tú mostraste en el Mesías esa capacidad de resistir el dolor y nosotros queremos tener esa capacidad. Padre, oro por esta hermosa congregación y nuestros visitantes y los que nos ven a la distancia, Padre. Oro para que en el momento en que seamos solícitos, Padre, podamos responder: heme aquí, Adonai. Aquí estoy, con lágrimas, con dolor, con sufrimiento, con luto, Padre, pero de pie, fuerte. Fuerte. Señor, ayúdame, Padre, a comprender que los ciclos de la vida se tienen que cumplir y que tú nos hiciste con un término y nos diste, Padre, la bendición de poder estar vivos y que nos has enseñado, Padre, cómo nosotros esforzarnos para tener mejores vidas más excelentes, culto racional, ayuda a los necesitados, manos extendidas, luz en medio de las tinieblas. Tú nos enseñaste a eso, Padre. Por favor, que este pueblo, Padre, pueda manifestarlo en el nombre de Yeshua y Mesías. Yo oro por aquellos que en dolor, Padre Santo, que hoy están en dolor y hoy han quizá perdido la esperanza, hoy quizá tienen miedo. Los aires de guerra y los rumores de guerra y los tiempos difíciles que se han llegado a nosotros. Padre, yo oro para que tú fortalezcas a mis hermanos, a mis hermanas, a tu pueblo, Padre. De tal manera que este tiempo, Señor, nosotros seamos la luz en medio de las tinieblas. Seamos la fuerza en medio de la debilidad. Seamos la mano extendida a los que han caído. Que este pueblo, Padre Santo, mis hermanos, casa de Israel Yará, y los que se allegan a nosotros, Padre, seamos esos portadores de esperanza. Que no perdamos la esperanza, Adonai, te pido, mi Rey, que tengamos la fe en su lugar, sujeta al Mesías Yeshua, arraigados en la fe que Él tuvo para soportar ese dolor y tú levantarlo victorioso, Padre. Mi Rey, mi Señor, pido, Padre Santo, que capacites a esta congregación para esos tiempos que se nos acercan, Padre. Te lo pido, mi Rey, por los méritos y en nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. 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 Levante su mano al cielo y dele gracias al Eterno. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Adonai.
Sí, Señor, gracias, Padre. Sé que me harías estremecer, Gracias, Adonai. me harías llorar por reír y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Oh, sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, querer nada más. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar, sin querer nada más que escucharte hablar. Así es, ¿verdad que sí? No hay nada mejor que en el tiempo duro y tiempo difícil poder cerrar los ojos y saber que contamos con un Dios, con un Elohim compasivo que nos escucha. Na, 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 ira. Na, 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 ira. Na, 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 ira. La, 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 ira, la, la, la. Na, ira, la, 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 ira. Na, ira, la, 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 ira. Na, ira, la, 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 ira. La, 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 ira, la, la, la. ¿Ya está todo? ¿Ya? ¿Falta un poquito? Casi. Las personas que nos están viendo en Argentina, en Córdoba, si usted está hasta ahora, ha estado con nosotros, esta mañana nos escribió alguien que quería saber dónde era Copa de Leche, ¿verdad? Y nos preguntaron porque quieren llegar hasta allá para ayudar y para congregarse.
La muchacha dice, ¿dónde está eso de Copa de Leche? Yo estoy aquí en Córdoba y quiero saber porque quiero ir a ayudar y quiero congregarme con la gente de Copa de Leche. De verdad que fue algo bien emocionante para mí. De verdad, en ese momento yo lo vi. Mi esposa le estaba respondiendo. Pero si usted está allá en Córdoba, comuníquese con nosotros y déjenos saber. Porque queremos hacer los arreglos de tal manera de que la capacidad de ustedes allí de ayudar a Copa de Leche sea cada vez mejor. Nosotros estamos a la distancia y lo más que podemos hacer es enviar dinero. Y los ayudamos con dinero y eso es así. De hecho, les quiero decir a ustedes que ellos hasta nos mandan la factura de dónde gastan los chavos. Le toman fotos a los tickets y los mandan. Porque así son. Así son. Y estamos agradecidos de esa gente que son así. Son fieles. Si usted está en Córdoba, por favor, comuníquese con nosotros. Envíenos un mensaje y nosotros le vamos a dar más información para que sigamos levantando ese lugar. Hoy tenemos 40 niños nada más. ¿Quién sabe cuánto más podemos tener? ¿Quién sabe qué más podemos hacer ahí en Argentina? Ese es nuestro corazón, hacerlo. En Bogotá, en Bucaramanga, en Colombia también estaba Miguel Peláez y se unió otra persona más junto con él que estaba empezando a estudiar la Torah también. Y quién sabe qué más puede pasar ahí en Bucaramanga. Nosotros no estamos provocando esto, pero el Eterno nos está, como yo les dije la semana pasada, nos está estirando como con una onda. Porque en un momento va a soltar a Casa de Israel Yará y algo va a hacer con esta congregación. No nos vamos a quedar aquí solamente. Creo que el Eterno nos ha dado un mensaje para que hagamos algo diferente. Amén. Ahora sí estamos. He aquí que Jehová es mi Salvador y voy a confiar en Jehová. Y no temeré porque mi fe fuerte y el canto de alabanza a Jehová será mi salvación. Va a sacar agua con alegría de las fuentes de la salvación. La salvación es de Yahweh. Su bendición repose sobre tu pueblo, Selah. Bendito sea Yahweh y bendito sea su reino por siempre jamás. El soberano del universo está con nosotros. El Elohim de Jacob nos protege, Selah. Bendito sea Yahweh y bendito sea su reino por siempre jamás. Los judíos tuvieron luz, la felicidad, la alegría y el honor. Nosotros, Casa de Israel Yará, aquí en Argentina, en Colombia y en todas partes donde nos están viendo, y los visitantes pueden tener la luz, la felicidad, la alegría y el honor. Amén. Bendito eres tú, Jehová, Rey del universo, el dador del pan de la tierra con lo que nos sustentas. Hoy tomamos este pedazo de pan, todos como familia y como comunidad, para recordar el convenio que hiciste con nosotros por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Si hay alguno que esté en alguna necesidad, Padre, así como dice en tu convenio que suplirás todas nuestras cosas, todas nuestras necesidades, Padre, sé tú bendiciendo a mis hermanos. Y si algo les falta, Padre, que venga, que llegue esa necesidad y sea cubierta, Padre. Bendito eres tú, Adonai, el dador del pan, por Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. La
Rey del universo, que nos ha dado el fruto de la vid, con lo cual alegramos nuestros corazones. Y hoy lo tomamos delante de ti, todos como comunidad, en recordación del pacto que hiciste con nosotros por medio de Yeshua y abriste la puerta para que volvamos a ti. Lo tomamos y anunciamos, Yeshua murió y resucitó. Hoy puedes volver a casa, hoy puedes venir y entrar nuevamente a la casa de Israel. Padre, te pedimos, mi Rey, que así como hoy tomamos este jugo de uvas y recordamos ese sacrificio, esa ofrenda, Padre, que tú nos recuerdes para bien y que pronto envíes a Yeshua, nuestro Mesías, que pronto podamos ver tu ley salir desde Jerusalén para todas las naciones y que haya shalom, haya paz en la tierra, Padre. Bendito Elohim, que sea pronto, que sea en nuestros días, Padre. Te lo pedimos por los méritos y en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Lejaim. Na 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 na. Ok, busque a su esposa, a sus hijos. Entre en shalom. ¿La tuya la dejaste dónde? Ah, dejaste los hijos en el carro, está bien. Por lo menos para poder tocar, ¿verdad? ¿Dónde está Bella Joy? Vamos, que los voy a bendecir. Vamos a cerrar el Shabbat ahora, aunque no ha terminado. El Shabbat termina cuando caiga el sol, ¿ok? Acuérdese de eso. Y los sandwichitos de Felicia, los hice esperar, pero no. Ahí hay, ¿verdad? Ah, Silkia también. Ah, bueno, ahí sale. Hoy hay Onek, o sea que hoy nos vamos a reunir y vamos a compartir y vamos a poder conversar. Si es que quisiera que habláramos un ratito más. Traten a Luis bien, por favor. Trátenlo a Luis, la visita. Que está, el otro Luis. Sí, tráetelo con cariño. Adiós, Manuel. Bueno, a Luis también y a Manuel. Manuel, ok. ¿Estamos listos? Bendito eres Jehová, Rey del universo, quien separa lo santo de lo profano, la luz de las tinieblas, a Israel de los otros pueblos, el séptimo día del resto de los días de trabajo. Bendito eres tú, Jehová, quien separa lo santo de lo profano y que a nosotros nos has separado, nos has santificado por medio de Yeshua y nos has abierto los ojos, trayéndonos, Señor, de nuestras naciones, nuestros pueblos, nuestras ciudades, aún de nuestras familias, Señor. Nos has separado para mostrarnos el camino de tu salvación, de santidad y de honrarte, Padre, como a ti te agrada. Mi Rey, te pido que así como nosotros nos hemos santificado y hemos separado este día para ti y nos hemos elevado delante de tu presencia, así nos permanezcamos durante toda la semana. Que así, Padre Santo, como hemos aprendido tu palabra, nos hagamos fuertes en medio del dolor y que seamos, Señor, ese bastión de esperanza para los que nos rodean. Mi Rey, yo pido por las familias de Casa de Israel Yará, Padre, para que seamos familias fuertes, ejemplares y que criemos hijos que puedan levantar tu nombre donde quiera que vayamos, Padre. Te lo pido, mi Rey, por los méritos de Yeshua. Adonai
Panabeleja Bihuneka Isadona Panabeleja Veasem leja Eja Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová torne su mirada hacia ti y halles gracia en sus ojos. Que Jehová tenga misericordia y te otorgue shalom. Su nombre es invocado sobre nosotros, pueblo. Salgamos de este lugar y honrémosle donde quiera que vayamos. Y que nadie tenga que decir nada en contra de nuestro Elohim, sino que al verte pueda decir, verdaderamente Adonai es bueno. Los envío con la paz, el shalom que produce servir a nuestro Creador por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Gracias, Shavuato. Gracias a los que nos están viendo por YouTube. Que tengan una linda semana. Nos veremos el próximo miércoles, ¿ok? Antes de que se vayan, hay instrucciones para Leonec. Las va a dar mi esposa. Gracias. No se